Cuando llegó el apocalipsis, lo primero que hizo el hombre tras renacer fue pedir dinero prestado a un usurero jefe de una banda. Su novia lo vio y dijo que se había vuelto loco. Lo que ella no sabía era que, bajo su cuidadoso plan, ya se había convertido en la que cargaría con la muerte, porque el hombre sabía que un terrible desastre estaba a punto de llegar. Cuando llegara ese momento, el mundo sería abrasado por un calor extremo. Los seres vivos mutarían y los suministros escasearían desesperadamente. La gente no se detendría ante nada solo para conseguir un poco de comida y algunos suministros de supervivencia. Y en ese tipo de mundo, tener suministros significaba tener una riqueza absoluta. Incluso los multimillonarios que una vez lo tuvieron todo acabarían suplicando por una simple salchicha. En su vida anterior, hizo todo lo que pudo para proteger a su novia durante el apocalipsis, pero por culpa de otro desgraciado, ella lo vendió como si fuera ganado. Al final no quedó de él ni un cadáver completo. Así que en esta vida, Chen Xiao fue a ver al jefe de la banda Dahai, planeando pedir prestada una enorme suma de dinero y prepararse para el apocalipsis que se avecinaba. El hermano Lou lo interrogó, preguntándole si entendía lo que significaba pedirle prestado 5.000. Ese tipo de préstamo venía con una tasa de interés brutalmente conocida. Por supuesto que lo sabía, pero mientras pudiera conseguir el dinero, una tasa más alta no importaba. Entonces el hermano Lou le dijo que firmara un pagaré por 7.000 y presentara una garantía de igual valor. Sacó la escritura de la propiedad que había preparado de antemano. Solo esta casa era más que suficiente para usarla como garantía, pero el hermano Lou claramente ya lo había identificado como una presa fácil, diciendo que solo con esta casa no podría pedir prestado 5.000. Así que el trato probablemente no se cerraría. Fingió entrar en pánico y empezó a suplicar, incluso bajando él mismo la cantidad a 4.000. El hermano Liu estaba encantado por dentro. Tenía a este joven adicto al juego completamente calado, así que bajó la cantidad de nuevo a 3,5 millones. Aceptó ese precio sin pensárselo 2 veces. El hermano Liu hizo cuentas. 3 meses después tendría que devolver 4.900.000. Si no tenía dinero, le quitarían la casa como pago. El préstamo se entregaría en 3 días. Al oír eso, su expresión cambió y dijo que necesitaba el dinero ahora mismo. Tras una negociación, consiguió el préstamo de 3.500.000. Efectivamente, todavía había mucha gente buena en este mundo. Añade un poco de interés y te entregan el dinero en el acto. De todos modos, en un mes llegaría el apocalipsis. Así que, ¿quién iba a pagar este miserable préstamo? Ahora que había renacido con tiempo de sobra antes del desastre, tenía tiempo más que suficiente para hacer sus movimientos por adelantado. De repente, notó un ruidoso alboroto detrás de él. ¿No era esa la legendaria trampa del helado carísimo? En su vida anterior, nunca se atrevió a comprar uno. Sin embargo, se los había comprado a esa zorra de Lou Wanqing varias veces. Furioso, irrumpió en la heladería y pidió 10 de cada tipo que tuvieran. La chica a su lado se quedó completamente atónita. Incluso la empleada se sorprendió. Después de todo, esta tienda solo vendía helados de primera calidad y 10 de cada variedad costarían probablemente más de 20.000. A juzgar por su forma de vestir, no parecía alguien con dinero. Una vez que la chica se recuperó, lo miró con abierto desdén. Claramente lo despreciaba por lo pobre que parecía, e incluso dijo que si de verdad podía permitírselo, se arrodillaría y le haría una reverencia. Al oír eso, se interesó y le preguntó si lo decía en serio. La chica no soportó su actitud y su cara se puso roja al instante. Declaró que una vez que decía algo no se retractaba. Se le había ofrecido una salida, pero como se negó a tomarla, ese era su problema. Así que le mostró a la empleada el saldo de su cuenta en el teléfono. Estaba tan sorprendida que inmediatamente llamó al gerente, que vino a disculparse con él. Después de eso compró todas las existencias de la tienda. De esa manera, incluso después de que llegara el apocalipsis, podría quedarse en casa y comer helado. Luego transfirió un depósito de 300.000 al gerente Fei, le dio la dirección de entrega e invitó generosamente a todos en la tienda a un helado. En cuanto a la chica grosera, no tuvo más remedio que inclinarse ante él, humillada. Salió de la tienda con estilo, encontró un lugar para probar el llamado helado asesino, y su sabor y precio realmente estuvieron a la altura de su nombre. Justo después de eso, activó su habilidad espacial que permitía que cualquier cosa almacenada en su interior permaneciera en su estado actual para siempre. Con esa habilidad, cualquier ingrediente podía mantenerse en su máxima frescura. Lo que no esperaba era que incluso su habilidad hubiera regresado con él tras su renacimiento. Originalmente las habilidades solo comenzaron a despertar una tras otra después de que comenzara el desastre apocalíptico. Todavía tenía mucho que hacer a continuación. Pero en esta era pacífica, solo pensar en construir un refugio y conseguir armas ya le estaba dando dolor de cabeza. Justo en ese momento, Liu Wanqing lo llamó de repente. Después de que sus padres murieran, ella había aparecido como una especie de salvadora, y el tonto de él había pensado que era la luz de su vida. Al final, todo lo que ella quería era la pequeña herencia que sus padres habían dejado. Qin Xiao. Mi mamá ya lo dijo, si quieres casarte conmigo, ese gran apartamento del centro, ya pagado, tiene que estar a mi nombre y también tienes que dar 880.000 como dote.
Sé que no es barato, pero es por nuestro futuro hogar juntos. Incluso sugirió que simplemente vendiera la casa de su familia, ya que era vieja de todos modos. Al final, incluso quería vender la casa ancestral para poder conseguir un gran apartamento en el centro de la ciudad. Cuando llegó el apocalipsis, Chun Shao hizo todo lo que pudo para mantenerla a salvo, pero solo para aferrarse a un protector más fuerte, ella lo vendió como si fuera ganado. Joven maestro, él es de quien le hablaba. ¿No ha estado buscando materiales especiales? Él encaja perfectamente con sus requisitos. Después de eso se llevaron a Chun Shao y lo sometieron a brutales experimentos. Y al final, no quedó de él ni un cadáver completo. Ya que esta vez ella vino a buscarlo por su cuenta, Chen Xiao definitivamente iba a saldar esta cuenta con ella como es debido. Resultó que había salido con amigos y perdió accidentalmente un collar de oro que le gustaba mucho. En el momento en que Chen Xiao oyó eso, entendió exactamente lo que ella estaba insinuando. Pero ya no era el patético de su vida pasada. Rápidamente ideó una forma de tratar con ella, y dijo que no solo le compraría uno nuevo, le compraría 10 y la dejaría alternarlos. Eso dejó a Liu Wanqing atónita al instante. No pudo evitar preguntarse cuándo Chen Xiao se había vuelto tan generoso de repente. Mintió y dijo que había tenido suerte últimamente y había ganado un poco con las criptomonedas. Liu Wanqing no le creyó al principio y sospechó que había caído en algún tipo de estafa, pero a Chen Xiao no le importó en absoluto. Simplemente le dijo que esperara y viera cómo serían sus próximos rendimientos. Movimientos pequeños como este no eran ni de lejos suficientes para él. Esta vez, Chun Shao planeaba ir a lo grande. Iba a pedir prestada una suma de dinero como capital y aumentar su inversión, pero ese préstamo necesitaba un testigo, así que le pidió a Lu Wanqing que le ayudara con eso y le prometió que una vez que todo saliera bien, le daría una comisión equivalente al 5% del importe del préstamo. Pero justo en ese momento, un anciano entró de repente en el baño. Lu Wanqing guardó instintivamente su teléfono, y el anciano le exigió saber por qué había tardado tanto. Lu Wanqing no tuvo más remedio que calmar primero a su sugar daddy y decirle que terminaría en un segundo. Al mismo tiempo, ya estaba haciendo cálculos en su cabeza. No importaba cómo lo mirara. Este trato con Chun Shao le haría ganar más que quedarse con ese sugar daddy. Y basándose en lo que sabía de él, era imposible que la engañara. Y así Lu Wanqing aceptó actuar como garante de Chen Xiao. Y Chen Xiao no pudo evitar esperar con ansias el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Después de eso, Chen Xiao encontró a un conocido diseñador arquitectónico y le dijo que convirtiera la residencia en una fortaleza en el plazo de un mes. Las ventanas debían ser a prueba de balas, el vidrio laminado debía tener una malla de seguridad invisible, y las paredes debían reforzarse con muros exteriores de 3 metros de grosor a prueba de balas con resistencia sísmica superior a la intensidad 8. El techo necesitaba paneles solares transparentes y un sistema de energía independiente para garantizar la electricidad, junto con un sistema de purificación y filtración de aire para evitar que los gases tóxicos entraran desde el exterior. También necesitaba un ecosistema autosuficiente, que incluyera un suministro de oxígeno de 72 horas y un sistema de circulación de agua, además de puertas a prueba de explosiones, un sistema de control de acceso y verificación dual mediante biometría y cerraduras mecánicas. En resumen, el lugar tenía que transformarse en un mes en una casa resistente a los impactos con un sistema de soporte vital. El diseñador se quedó completamente estupefacto al oír todo eso y sospechó que Chen Xiao había visto demasiadas películas apocalípticas de ciencia ficción. Chen Xiao pensó al principio que el diseñador no podría aceptar este trabajo, pero recordaba claramente que en el currículum del hombre decía que había diseñado refugios para multimillonarios de alto nivel. Se suponía que era un verdadero experto en defensa. En realidad, el diseñador ya estaba loco de contento. Estaba pensando en cómo sacarle una enorme paga a este rico Chuyuni que tenía delante, y Chun Shao ya se lo esperaba. Así que sacó su teléfono y le mostró el saldo, dejando un depósito de 1000 en el acto mientras dejaba que el diseñador fijara el precio final. Las pupilas del diseñador temblaron en el acto. Claramente no esperaba que Chen Xiao estuviera tan forrado. Aún así, a Chen Xiao le importaban mucho los materiales y la calidad de la construcción, e insistió en que todo tenía que pasar una inspección. El diseñador garantizó inmediatamente que lo que construyera sería sólido como una roca. Ahora que el asunto de la fortaleza estaba resuelto, la comida, las medicinas y las necesidades diarias serían bastante fáciles. Pero en el apocalipsis, lo más peligroso no era el desastre en sí, era la naturaleza humana después de que el orden se derrumbara. Las armas blancas se podían conseguir en una ferretería, pero las armas de fuego y otras armas que podían asestar un golpe verdaderamente letal eran mucho más difíciles de obtener. Aún así, siempre hay una solución para cada problema, y Chun Shao encontró rápidamente un canal especial. Lo extraño fue que la otra parte eligió un lugar muy concurrido para la reunión. Mientras todavía buscaba al vendedor, una joven corrió de repente hacia él mientras la perseguían varios hombres. Por su aspecto parecía haber estafado a alguien en este territorio. Con lágrimas en los ojos, la chica le suplicó a Chun Shao que la salvara, pero en el momento en que vio claramente su rostro, se quedó helado. ¿Por qué estaba Wu en un lugar como este? En la secundaria, había sido la diosa brillante de la clase,
el tipo de chica que innumerables chicos admiraban desde lejos, y ahora estaba siendo humillada abiertamente por un grupo de matones. El matón principal señaló a Chun Shao y le advirtió que no metiera las narices donde no le llamaban. Luego agarró a Li Yuyu por el pelo y le exigió que entregara el dinero. Uno de los secuaces detrás de él tuvo inmediatamente ideas sucias y sugirió que si realmente no podían conseguir el dinero, había otras formas en que ella podía pagarlo. En ese momento, Chen Shao no pudo soportarlo más y les gritó que la soltaran. Los tres matones fruncieron el ceño al instante. Uno de los secuaces se abalanzó sobre él y dijo que iba a dejar lisiado a Chen Shao por intentar hacerse el héroe. Chen Shao frunció el ceño y se agachó, esquivando por poco el puñetazo directo del matón. En el mismo movimiento giró y le rompió la muñeca al tipo. El secuaz gritaba una y otra vez de dolor, pero Chen Shao no le dio tiempo a recuperarse. Un fuerte puñetazo lo mandó volando a varios metros de distancia. Inesperadamente, ese único movimiento desbloqueó un sistema que ni siquiera había obtenido en su vida anterior. El matón principal estaba completamente conmocionado por la fuerza de Chun Shao, así que agarró a Liu Yu y la usó como escudo, advirtiéndole que no hiciera nada imprudente. Pero justo en ese momento, un hombre irrumpió de repente con un ladrillo y dejó inconsciente al matón de un solo golpe. Al parecer no soportaba a los hombres que acosaban a las chicas. Una vez que el otro secuaz reaccionó, agarró un bate y cargó para vengar a su jefe. Mientras tanto, Chen Shao fue directo a por el tipo calvo que quedaba. El hombre que había aparecido de la nada era claramente un experto. En solo un par de movimientos, derribó al secuaz del palo. Chen Shao, naturalmente, tampoco iba a quedarse atrás y desató una ráfaga de puñetazos directamente en la cara del calvo. Al darse cuenta de que estaban completamente superados, los secuaces restantes huyeron rápidamente mientras Qin Xiao acumulaba bastantes puntos de emoción negativa. Solo después de que pasó el peligro, Li Yu finalmente respiró tranquila, aunque nunca esperó encontrarse con Chen Xiao aquí. Tras un rápido agradecimiento, Chen Xiao la ayudó a levantarse y encontró una camisa para cubrirle los hombros. Después de eso, Li Yu se fue porque tenía algo que hacer. Mientras que el tipo que había luchado a su lado, impresionado por lo que Chen Xiao había hecho, tomó la iniciativa de presentarse. Me llamo Mu Zong. ¿Y tú? Chen Xiao lo miró y dijo, ¿así que eres Mu Zong? Perfecto, soy yo quien concertó la cita contigo. Mu Zong se quedó helado por un segundo, sorprendido por la coincidencia. Luego, casi ceremoniosamente, soltó una frase de contraseña cursi al estilo callejero. El águila vuela a medianoche. Qin Xiao no le siguió el juego y le respondió, sí, y pareces un completo idiota. Solo después de acumular suficientes puntos de emoción negativa, finalmente dio el código de contacto real y explicó que solo estaba bromeando para romper el hielo. Mu Zong no se ofendió, y en poco tiempo llevó a Chen Shao al verdadero punto de transacción para este trato. La ventaja de este modelo era que era robusto y fiable, pero la desventaja era que la munición era limitada, así que cada disparo tenía que contar. Viendo que Chun Shao tenía habilidades reales y también era una persona bastante interesante, Mu Zong le dio un precio de amigo y lo trató como si estuviera haciendo un nuevo amigo. Durante el intercambio, Mu Zong no dejaba de observar la forma en que Chun Shao manejaba el arma. Una sola mirada le bastó para saber que Chun Shao sabía exactamente lo que hacía, lo que le hizo sentirse mucho mejor con el trato. Chun Shao preguntó despreocupadamente si la compra de esta cosa venía con algún extra como un silenciador, una tarjeta de garantía o tal vez incluso una caja de munición gratis. Mu Zong se quedó helado en el acto. Ya le había dejado claro que le estaba dando a Chun Shao un precio de amigo, y algo así podría venderse por el doble en el mercado negro sin problemas. Y aún así, Chun Shao tuvo el descaro de pedir una garantía y regalos. Los puntos de emoción negativa de Mu Zong se dispararon al instante. Viendo que el momento era perfecto, Chun Shao dijo que solo había preguntado por curiosidad, y luego transfirió el dinero a la cuenta designada al precio que Mu Zong había cotizado. Ahora las armas y los suministros estaban resueltos. Lo único que quedaba era vengarse de Lu Wanqing, la mujer que lo había traicionado en su vida anterior, y en ese mismo momento, ella ya había llegado al hotel que él reservó. Chen Shao se adelantó y le pasó suavemente un brazo por la cintura. Lu Wanqing primero se quejó con él en un tono mimado, diciendo que le dolían las piernas de tanto esperar. Luego cambió de tema y preguntó si había algún riesgo. Chen Shao le dijo que era solo una formalidad y que además, la malcriaba demasiado como para dejar que le pasara algo. Liu Wanqing lo pensó un momento y sintió que lo que decía tenía sentido. Después de todo, Chen Shao una vez casi fue a vender su sangre solo para comprarle un bolso. A sus ojos él todavía estaba obsesionado con complacerla, así que no había forma de que se atreviera a tenderle una trampa. Con eso, ya no tuvo ninguna duda y firmó decididamente su nombre en el acuerdo. Pensó que solo estaba firmando como garante, sin darse cuenta de que en el momento en que su firma tocó la página, el hermano Liu seguía sonriendo por fuera y la elogiaba una y otra vez por ser tan directa, pero en el fondo, ya estaba calculando cómo exprimir hasta el último ápice de valor de ella una vez que no pudiera devolver el dinero. Quizás fue porque Chen Shao ya había visto la verdadera cara de Lu Wanqing.
Pero cuando ella firmó, no sintió la más mínima lástima ni vacilación. Su codicia estaba a punto de pagar el saldo restante de su refugio. Una vez que todo estuvo hecho, Chen Shao fue a inspeccionar su fortaleza, y el diseñador se dio una palmada en el pecho y le dijo que no se preocupara en lo más mínimo. Dijo que cada material de la casa había sido reforzado al más alto nivel posible, y los resultados reales cumplieron con las expectativas de Chen Shao. Satisfecho, Chen Shao pagó el saldo restante en el acto. La fase de calor extremo ya había comenzado a instalarse, y las noticias estaban siendo reemplazadas gradualmente por una advertencia de calor extremo tras otra. El aumento de la temperatura era solo el comienzo de este desastre, pero ese cambio por sí solo ya era suficiente para sumir completamente la vida humana normal en el caos. Incluso quedarse en casa se sentía como estar atrapado dentro de una sauna hermética, tan caliente y sofocante que la gente apenas podía respirar. En las calles, la especulación de precios estaba por todas partes. Los comerciantes se aprovecharon de la ola de calor, proclamando a gritos que las temperaturas seguirían subiendo la próxima semana, mintiendo sobre que los suministros se estaban agotando y que pronto se restringirían el agua y la electricidad, todo para presionar a los transeúntes a que acumularan provisiones. Algunos incluso afirmaban que estaban vendiendo el último lote disponible. A sus ojos, este insoportable desastre de calor que atormentaba a innumerables personas no era más que una oportunidad de oro para hacer una fortuna, y si no la aprovechaban al máximo, sentían que saldrían perdiendo. El anuncio atrajo a bastantes clientes, pero los precios fueron suficientes para que se echaran atrás. En cuanto Li Dafu vio entrar a dos chicas guapas, inmediatamente puso una cara extra amigable. No solo les ofreció cortarles un melón para que lo probaran, sino que también les prometió un 20% de descuento si compraban dos, más un paquete de pañuelos gratis. E incluso dijo que podían volver por la noche a disfrutar del aire acondicionado si hacía demasiado calor. Las dos chicas solo querían comprar uno, pero Li Dafu siguió presionándolas, insinuando que nadie sabía cuánto duraría este calor o si todavía habría existencias mañana. Pero cuando otros clientes simplemente preguntaron si el agua podría ser un poco más barata, les respondió bruscamente y sin ninguna cortesía, repitiendo que era un negocio pequeño y que no habría negociación alguna. Chen Xiao observó todo el suceso y no pudo evitar chasquear la lengua hacia Li Dafu. Le recordó la última vez que había venido a esta tienda, cuando un producto se había caído al suelo, y cuando Chen Xiao se agachó instintivamente para recogerlo, Li Dafu lo agarró por el cuello y lo acusó públicamente de ser un ladrón. Chen Xiao intentó explicarse, pero Li Dafu se negó a escuchar en absoluto. Incluso había llamado a los vecinos para que se reunieran y lo condenaran, dejando una herida en el joven corazón de Chen Xiao difícil de curar. Pero en esta vida, Chen Xiao iba a hacerle entender lo que se sentía el verdadero sufrimiento. Los ojos de Chen Xiao se posaron en una bolsa de papas fritas, ridículamente cara en el estante. Se acercó y deliberadamente alzó la voz exigiendo saber por qué el precio era tan escandaloso. En el momento en que Li Dafu escuchó esa voz familiar, se quedó visiblemente paralizado. Pero una vez que se dio la vuelta y se dio cuenta de que era Chen Xiao, su rostro se oscureció al instante. Luego se abalanzó, le arrebató las papas fritas de la mano a Chen Xiao y comenzó a regañarlo con abierto disgusto. Incluso le gruñó que si Chen Xiao no podía pagarlo, no debería tocar las cosas al azar porque si algo se dañaba, no habría forma de que pudiera pagarlo. Pero Chen Xiao ya no era la persona tímida que había sido en su vida pasada. En cambio, sonrió con aire de suficiencia y le recordó al jefe Li que con tantos tesoros almacenados aquí, más le valía tener cuidado de que no lo desvalijaran de la noche a la mañana. Eso hizo estallar a Li Dafu al instante. Su rostro se sonrojó mientras le gritaba a Chen Xiao, acusándolo de maldecir la tienda e incluso amenazó con golpearlo, diciendo que el calor debía haberle frito el cerebro. Chen Xiao, sin embargo, actuó completamente relajado y le dijo que se calmara. Luego le preguntó casualmente si últimamente había estado sufriendo de insomnio, sueños vívidos, debilidad en las rodillas y la espalda, sudores nocturnos y fatiga constante. Li Dafu, que había estado listo para seguir maldiciendo, de repente se quedó helado. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que en realidad tenía todos esos síntomas. Su ira se desvaneció al instante y comenzó a murmurar para sí mismo, incluso preguntándose si algo andaba mal con el feng shui de su almacén. Chen Xiao entonces fingió ayudarlo a estirar los brazos y las piernas, haciendo parecer que lo estaba examinando. Mientras lo hacía, también aprovechó la oportunidad para golpearlo unas cuantas veces, bien y fuerte. Una vez que se desahogó lo suficiente, Chen Xiao soltó fríamente su diagnóstico: deficiencia renal clásica. Solo entonces Li Dafu finalmente se dio cuenta de que Chen Xiao le había estado tomando el pelo todo el tiempo. Desafortunadamente para él, Chen Xiao ya se había divertido. Después de pagar los dulces, se dio la vuelta y se fue como si nada, porque el verdadero evento principal llegaría esa noche. Los puntos de emoción negativa podían expandir su habilidad espacial, y ahora, Chen Xiao estaba a punto de usar los puntos de emoción negativa que había cosechado de Li Dafu para ampliar aún más ese espacio. Luego vaciaría hasta el último artículo del inventario del almacén de Li Dafu. A la mañana siguiente, temprano, Li Dafu sintió a la distancia que algo andaba mal en el almacén.
corrió adentro para verificar, solo para quedarse helado de incredulidad. Cada artículo que había acumulado en la tienda había desaparecido sin dejar rastro. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron de par en par con ira, y se quedó allí en el almacén vacío, lleno de incredulidad absoluta, furia y desesperación. Chen Xiao estaba sentado frente a los monitores de vigilancia viendo cómo el índice de emoción subía más y más. Tomó un sorbo de cola con aire de suficiencia. Sus ojos se posaron en Li Dafu en el almacén con abierta diversión. Li Dafu se había derrumbado por completo. Corrió llorando por el almacén y finalmente cayó de rodillas, con los brazos abiertos, ahogado en una rabia y desesperación impotentes. El alboroto atrajo rápidamente a los residentes cercanos, que miraban el almacén ahora vacío. Todos estaban conmocionados y muchos comenzaron a preocuparse por dónde iban a conseguir los suministros diarios a partir de ahora. Bastantes personas también sospechaban, susurrándose que esto podría ser solo un truco que Li Dafu había montado para volver a subir los precios. Pero alguien más dijo que había visto una sombra cerca del almacén la noche anterior. En el momento en que escuchó eso, Li Dafu se estremeció como si algo hubiera hecho clic de repente en su mente. Chen Xiao estaba muy satisfecho con esa oleada de producción emocional de Li Dafu, pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Cogió la bolsa de papas fritas a la que le había echado el ojo el día anterior y deliberadamente hizo fuertes y crujientes sonidos al comerlas mientras las disfrutaba tranquilamente. En cuanto Li Dafu vio las papas, explotó como un barril de pólvora e insistió al instante en que eran parte de la mercancía robada de su almacén. Igual que en la vida anterior, agarró a Chun Xiao por el cuello. Y por un breve momento, los viejos recuerdos hicieron dudar a Chun Xiao, pero salió de su ensimismamiento casi de inmediato. Ya no era el mismo hombre que solía ser. Chun Xiao miró a Li Dafu con frialdad y le dijo que era inútil que lo amenazara. Sin ninguna prueba, todos esos gritos solo lo harían quedar en ridículo. Luego, Chen Xiao cambió de táctica y se burló de la miserable situación de Li Dafu. Incluso le preguntó si quería que le donara la bolsa de papas a medio comer. Pero Li Dafu no mostró señales de retroceder. Como Chen Xiao lo había maldecido ayer y ahora comía el mismo tipo de papas, Li Dafu insistió obstinadamente en que Chen Xiao tenía que ser el ladrón, esperando claramente sacarle algo para cubrir su pérdida. Chen Xiao no se tragó esa actuación ni por un segundo, y pidió directamente a los residentes que observaban que juzgaran el asunto por sí mismos. La escena se volvió caótica de inmediato. Algunos dijeron que muchas otras tiendas vendían las mismas papas, mientras que otros señalaron que Chen Xiao se había quejado del precio ayer y hoy toda la tienda había sido vaciada. Eso era demasiada coincidencia. Chen Xiao miró fijamente a Li Dafu y le dijo que si no le creía, era libre de registrar su casa, y que si aparecía algo de la tienda de Li Dafu allí, Chen Xiao le pagaría 10 veces más. Pero si no se encontraba nada, entonces el generador de respaldo detrás de la tienda de Li Dafu le pertenecería. Sin decir una palabra más, Li Dafu arrastró a Chen Xiao directamente a su casa. Pero en el momento en que llegaron, toda la confianza de Li Dafu se desvaneció. Quedó atónito por lo que vio e inmediatamente se dio cuenta de que alguien del tipo de entorno de Chun Xiao nunca necesitaría robar sus bienes. Justo después, intentó escabullirse avergonzado, pero de ninguna manera Chun Xiao iba a dejarlo ir tan fácilmente. Ese Li Dafu todavía le debía el generador. Demasiado asustado para quedar mal delante de los vecinos, pero sin querer renunciar al generador, Li Dafu solo pudo bajar la cabeza y admitir que había juzgado mal a Chen Xiao. Rogó que lo dejara en paz. Pero cuando acusó falsamente a Chen Xiao antes, no había mostrado ni una pizca de piedad. Los vecinos, que originalmente habían sentido pena por Li Dafu, cambiaron instantáneamente su actitud. Dijeron que para alguien tan deshonesto que le robaran era prácticamente el karma. Humillado y furioso, Li Dafu de repente lanzó un puñetazo a Chen Xiao y gritó que Chen Xiao se negaba a aceptar una salida digna. Pero Chen Xiao detuvo el golpe con facilidad y luego inmovilizó a Li Dafu en el suelo de un solo movimiento. Atormentado por el dolor, Li Dafu no tuvo más remedio que ceder. Chen Xiao no mostró piedad y le dijo que se diera prisa porque una vez que la temperatura volviera a subir, nadie podría salir. Poco después de que Li Dafu se fuera humillado, Liu Wanqing llamó apresuradamente. Dijo que durante los últimos 2 días, había sentido que varias personas la seguían y parecían ser cobradores de deudas por teléfono. Su voz estaba llena de pánico mientras mencionaba la firma y la media. Luego, de repente, gritó el nombre de Chun Xiao y exigió saber por qué la pandilla Dahai la perseguía, preguntando una y otra vez si la había engañado. Aparentemente, Chun Xiao actuó dolido y siguió dándole excusas sobre devoción y sinceridad. Pero por dentro, pensaba que la pandilla Dahai realmente no podía esperar para hacer un movimiento. Caminando hacia el refrigerador, preguntó si la pandilla Dahai ya sabía dónde vivía y si le habían dicho algo. Y solo entonces se enteró de que Lu Wanqing había dicho que algo andaba mal y había tomado calles secundarias para despistarlos. Chun Xiao le dijo que se relajara y que la habían confundido con otra persona. Después de eso, colocó un menú de salmón sobre la mesa. Los ojos de Liu Wanqing se iluminaron al instante y le preguntó a Chen Xiao cómo todavía tenía comida como esa, sin saber que él tenía mucha más de dónde provenía. Al oír eso, Liu Wanqing se quedó helada por un momento.
La ola de calor ya había durado días y los suministros ahora iban principalmente a los ricos. ¿De dónde había sacado Chen Xiao todo esto? ¿Realmente se había vuelto rico? Chen Xiao bebió tranquilamente un sorbo de cola helada, y luego comió un bocado de salmón tan tierno que prácticamente se derretía en su boca. La mirada hambrienta en el rostro de Liu Wanqing estaba prácticamente escrita en toda su expresión. Viéndola prácticamente retorcerse de envidia, Chen Xiao le preguntó casualmente si todavía tenía suficiente para comer por su lado. Ante eso, Liu Wanqing dejó de fingir por completo. Dijo que tenía mucho miedo de vivir sola y que sentía constantemente que esa gente todavía estaba cerca. Se inclinó un poco hacia adelante, tirando ligeramente de la esquina de su ropa. Sus ojos se suavizaron deliberadamente mientras ponía una expresión agradable y preguntaba si podía mudarse con Chun Chao por unos días y tal vez aprovechar la oportunidad para fortalecer un poco su relación. Un rastro de desdén cruzó el rostro de Chun Chao, casi demasiado sutil para notarlo. Al ver lo deliberadamente aduladora que actuaba, todo lo que sintió fue que era vulgar y ridícula. Pero al segundo siguiente, puso una expresión de sorpresa y deleite, y dijo que hacía demasiado calor para salir en ese momento. Así que la recogería esa tarde cuando refrescara. Luego, de repente, cambió de tema y mencionó cómo ella siempre solía decir que la dirección de una chica no se podía compartir a la ligera, razón por la cual nunca antes le había permitido acercarse. Liu Wanqing actuó de inmediato como si acabara de darse cuenta de algo, luego casualmente inventó una excusa sobre que la situación era especial esta vez, y envió su dirección sin dudarlo. Mirando lo que ella asumió que sería la reacción de alegría desbordante de Chen Xiao, curvó los labios en una sonrisa burlona, casi invisible, y se mofó de él para sus adentros. Efectivamente, Chen Xiao seguía siendo el mismo patético simplón que se alinearía en el momento en que ella le diera un poco de afecto. Lo que no se dio cuenta fue que después de recibir la dirección, los labios de Chen Xiao también se curvaron en una fría sonrisa. A partir de ese momento, su pesadilla no había hecho más que empezar. En el momento en que terminó la llamada, Chen Xiao escuchó un golpe en la puerta. Cuando abrió, la tía Wang ni siquiera se molestó en saludarlo. Intentó colarse en su habitación con aire acondicionado de inmediato. Tu casa es muy fresca, mi aire acondicionado está roto y los niños se mueren de calor. Somos vecinos, deberíamos ayudarnos mutuamente. Déjanos quedarnos aquí un rato, ¿vale? Chen Xiao la empujó hacia afuera sin la más mínima cortesía. Le recordó cómo años atrás, cuando su madre estaba abajo recogiendo botellas de agua vacías, la tía Wang los había señalado y se había burlado de ellos por ser pobres, e incluso llamó a seguridad para que los echaran. En el momento en que escuchó eso, la tía Wang se volvió hostil y espetó. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes seguir guardando rencor así? No tienes ningún sentido de la amabilidad vecinal. Chen Xiao no tenía interés en perder más tiempo discutiendo con ella, así que cerró la puerta en el acto. Quizás él no tenía calidez, pero su casa tenía aire acondicionado. Furiosa, la tía Wang se quedó afuera y maldijo a toda su familia, de arriba a abajo. Adentro, Chen Xiao cambió tranquilamente a la nueva tarjeta SIM que había preparado de antemano. Luego llamó a la pandilla Dai. Ya te envié la dirección de Liu Wanqing. Vive sola. No será difícil de encontrar. Mientras tanto, Liu Wanqing no tenía idea de que el peligro se acercaba. Todo en lo que podía pensar era en mudarse a la casa con aire acondicionado de Chun Chao y vivir la vida despreocupada que creía merecer. Justo cuando estaba a punto de encender un cigarrillo y relajarse, un rápido golpe sonó en la puerta, rompiendo su ritmo al instante. Sus ojos se iluminaron de inmediato y una sonrisa de deleite se extendió por su rostro. Pero en el segundo que abrió la puerta, sus pupilas se contrajeron en shock y retrocedió aterrorizada. ¿Por qué sois vosotros? ¿Cómo sabéis dónde vivo? El hermano Lou la apartó sin expresión y entró directamente en la habitación. Señorita Liu, le debe dinero a la pandilla de Hai. Es hora de pagar. Liu Wanqing entró en pánico en el acto y gritó con voz temblorosa. Chen Xiao pidió ese dinero prestado. Me engañó para que lo firmara. Deberíais ir a por él. El hermano Liu simplemente arrojó el acuerdo firmado en blanco y negro, y Liu Wanqing, que todavía intentaba discutir, se quedó en silencio al instante. No dijo nada más y simplemente inclinó la barbilla hacia el hombre a su lado. Los secuaces se dispersaron de inmediato y comenzaron a buscar objetos de valor. Liu Wanxiang se abalanzó hacia adelante e intentó desesperadamente proteger sus cosas. Con la voz temblorosa gritó que iba a llamar a Chun Xiao y que él llegaría pronto. El hermano Lu la ignoró por completo y simplemente observó con frialdad cómo sus hombres destrozaban el lugar. En poco tiempo todo lo valioso de la habitación había sido saqueado y apilado sobre la mesa. Liu Wanqing se quedó paralizada, con los ojos llenos de miedo y resignación. Pero incluso si todos esos artículos se sumaran, todavía no se acercarían a cubrir la deuda. El hermano Liu soltó una risa fría. Mis hermanos no vinieron hasta aquí con este calor solo para irse con las manos vacías. Al oír eso, todos los secuaces se levantaron con sonrisas maliciosas y comenzaron a acercarse a ella paso a paso. Liu Wanqing siguió retrocediendo. Su voz temblaba tanto que apenas podía articular palabra. No, no os acerquéis más.
Mientras el hermano Lu y los demás se acercaban, Lu Wanqing rápidamente mencionó el nombre de Chen Xiao como un último salvavidas, diciendo que Chen Xiao tenía una enorme reserva de suministros y mucho dinero. El hermano Lu lo pensó por un momento, luego le dio la oportunidad de contactar a Chen Xiao. Pero no importaba cuántas veces llamara, todo lo que obtenía era el tono automático diciendo que la llamada no era respondida. Liu Wanxing entró en pánico por completo. Su cuerpo no dejaba de temblar mientras seguía murmurando que Chen Xiao debía estar ocupado y que probablemente no había oído sonar el teléfono. Tenía que intentar llamar de nuevo cuando el hermano Lu la abofeteó tan fuerte que la dejó tirada en el suelo. La maldijo por ser estúpida, diciendo que cuando Shang Xiao la engañó para que firmara ese papel, nunca tuvo la intención de pagar la deuda en primer lugar. Lu Wanqing se quedó helada en el sitio. El pánico en sus ojos fue reemplazado instantáneamente por el vacío, e incluso sus temblores se detuvieron. El hermano Lu no perdió más palabras y la agarró por el pelo. Lu Wanqing jadeó de dolor, retorciéndose y luchando desesperadamente mientras les gritaba que fueran a por Chen Xiao, diciendo que Chen Xiao era quien tenía lo que realmente querían. Pero al final, el hermano Liu la arrastró a la habitación de atrás. Mientras tanto, Chen Xiao estaba sentado en el sofá de su casa, agitando perezosamente una copa de vino tinto entre sus dedos. La superficie del vino reflejaba la sonrisa burlona en su rostro, mientras que en el fondo, esperaba fríamente que Lu Wanqing disfrutara plenamente de la hospitalidad especial del apocalipsis. Incluso después de cobrar los intereses, el hermano Lu todavía no estaba satisfecho. Agarró a Lu Wanqing por el cuello y la obligó a revelar qué cosas valiosas tenía Chen Xiao escondidas en su casa. A Lu Wanqing le costaba respirar, pero aún así se obligó a hablar, soltando pieza por pieza los detalles que había notado antes durante su videollamada. Había un cálculo obvio en su tono. Claramente quería incitar al hermano Lu a dirigir su atención hacia Chen Xiao. Después de escuchar lo suficiente, el hermano Lu la arrojó a un lado de repente. Ella tropezó hacia atrás y cayó sobre la cama en un montón miserable. El hermano Lu mostró los dientes en una sonrisa maliciosa. Sus ojos se entrecerraron mientras pensaba para sí mismo en ese momento. Había pescado un pez muy gordo. El hermano Lu entonces inclinó la cabeza y lanzó una mirada a los secuaces detrás de él. Una vez que el grupo se fue, Lu Wanqing se quedó sola en la pequeña y oscura habitación. Lentamente levantó una mano para cubrirse la boca. Sus hombros temblaban violentamente mientras sollozos ahogados seguían escapándose y el odio y la impotencia se agitaban en sus ojos. Así como así, todo el grupo irrumpió agresivamente en el vecindario de Chunjiao. En el momento en que la tía Wong escuchó por qué habían venido, se ofreció inmediatamente a guiarlos. Los llevó directamente a la casa de Qin Zhao mientras no paraba de hablar mal de él, acumulando todas las acusaciones desagradables que se le ocurrían. El hermano Liu elogió a la tía Wong por guiarlos bien y prometió que una vez que consiguieran lo que querían, ella no se quedaría con las manos vacías. Al oír eso, los pasos de la tía Wong se volvieron aún más ligeros y su rostro casi se arrugó en una sonrisa. Ya estaba empezando a imaginarse a Chun Xiao arrodillado frente a ella y suplicando perdón, pero en el momento en que el hermano Liu llegó a la puerta de Chun Xiao, se quedó estupefacto. La configuración defensiva frente a él era completamente escandalosa. Sus secuaces, por otro lado, eran intrépidos y temerarios. Se arremangaron y se prepararon para derribar la puerta de Chen Xiao a patadas. Pero antes de que se acercaran, uno de ellos fue golpeado por la red eléctrica oculta y se derrumbó con todo el cuerpo convulsionando. Los demás corrieron inmediatamente hacia él maldiciendo, intentando levantarlo, solo para ser golpeados por la corriente en el instante en que lo tocaron, uno tras otro. Quedaron entumecidos y temblando también. De pie en la parte de atrás, el hermano Lou estaba completamente atónito, su rostro lleno de incredulidad y frustración. Entonces, de la nada, apareció un altavoz y una ridículamente alegre canción de buena suerte. Empezó a sonar a todo volumen al mismo tiempo. La corriente eléctrica comenzó a pulsar más fuerte y más débil al ritmo. Los secuaces electrocutados se agitaban sin control, pareciendo exactamente bailarines de respaldo siguiendo el ritmo. El crepitar de la electricidad mezclado con el ligero olor a carne asada asustó tanto al grupo del hermano Liu que retrocedieron tropezando una y otra vez. Sosteniendo un micrófono, Chen Xiao observaba todo con total tranquilidad. Bueno, parece que tienen bastante suerte, un paso y se ganaron el premio gordo de la red de seguridad. En el momento en que el hermano Liu reconoció la voz de Chen Xiao, inmediatamente intentó sonar duro de nuevo, gritando que una deuda debía ser pagada y que una vez que Chen Xiao pagara, ambos estarían en paz. La tía Wong también intervino desde un lado, pero la porquería que salía de su boca era aún peor que la del hermano Liu. Mirando las feas caras frente a él, Chen Xiao soltó una risa fría. Dijo rotundamente que solo su apartamento valía 4.000 en el mercado, mucho más que el préstamo de 3.500.000. Además, la deuda ya estaba a nombre de Liu Wanqing, así que no tenía absolutamente nada que ver con él. El hermano Lu se quedó sin palabras ante esa respuesta. Chen Xiao aprovechó la ventaja y le dijo que un hombre sabio sabe cuándo retirarse.
Ya que todavía estaba de buen humor, sería mejor para todos que se marcharan en paz. Si insistían en forzar las cosas, no seguiría siendo tan educado. Después de decir eso, volvió a subir la potencia de la red eléctrica y les dio a los secuaces del hermano Lu una ronda de terapia de choque de cortesía. Solo entonces el hermano Lu se dio cuenta de que Chen Shao no estaba bromeando en absoluto. Después de lanzar algunas amenazas vacías, se llevó apresuradamente a sus hombres derrotado. La cara de la tía Wong se puso pálida como la muerte al instante, sus ojos llenos de un miedo incontrolable. La forma en que miraba la casa de Chen Shao era como si estuviera contemplando algún presagio inhumano de desastre. Al día siguiente, las temperaturas se dispararon exponencialmente y comenzaron a llegar informes de varias áreas sobre personas que morían por el calor extremo. Chen Shao, sin embargo, no se vio afectado en absoluto. Se quedó resguardado en su fresca casa, disfrutando tranquilamente de la reserva de comida que había preparado. Pero esa comodidad finalmente despertó la envidia y el resentimiento de los vecinos, y el chat grupal de los residentes explotó en el acto. Largos mensajes inundaron la pantalla uno tras otro. Cada línea goteaba culpa, amargura y celos hacia Chen Shao. Simplemente se desplazó por los mensajes sin cambiar de expresión, cosechando sin piedad sus puntos de emoción negativa. Sin embargo, Chen Shao no era tan desalmado. Simplemente tomó una foto de la nevera llena de provisiones y la publicó directamente en el chat del grupo de residentes. Luego dijo claramente que no dirigía una organización benéfica, que si querían algo podían intercambiar algo de igual valor. Pero en lugar de sentir ni una pizca de gratitud, el grupo reaccionó como si hubiera encendido una mecha. El chat explotó instantáneamente de nuevo y los insultos que le lanzaron se volvieron aún más feos que antes. Fue tan absurdo que Chen Shao realmente se rió. Simplemente dejó su teléfono y dejó de molestarse con ellos. Si querían destruirse a sí mismos, ese era su problema. Justo en ese momento, sonó una notificación del sistema. Los puntos de emoción negativa que había acumulado finalmente habían superado la marca de los 3000. Después de enterarse dónde estaba Chen Shao, el hermano Liu trajo inmediatamente a sus hombres y se dirigió directamente al vecindario sin detenerse un momento. Pero para su sorpresa, la primera en salir del auto fue Liu Wanqing, la misma mujer que el hermano Lu una vez persiguió hasta su casa por la deuda. Parecía que lo había arriesgado todo solo para vengarse de Chen Shao. El hermano Lu salió justo después de ella, sus agudos ojos recorriendo las filas de edificios de apartamentos frente a él. Luego le echó un vistazo a Xiao Zhang a su lado, quien confirmó la ubicación de la casa de Chen Shao. Después de eso, el hermano Liu le preguntó a Liu Wanqing con divertida curiosidad si le dolía en absoluto ahora que estaban a punto de asaltar la casa del hombre que solía ser su novio. Liu Wanqing engatusó al hermano Liu y dijo que en este momento él era el único hombre en su corazón. En el momento en que escuchó eso, el hermano Liu sonrió de oreja a oreja. Justo en ese momento, varias figuras se asomaron de repente desde el pasillo del apartamento. Todos eran residentes que siempre le habían guardado rencor a Chen Shao. Con sonrisas aduladoras, se acercaron uno tras otro y se ofrecieron ansiosamente a llevar al hermano Lu a su casa. El hermano Lu sonrió ampliamente y prometió que una vez que esto terminara, ninguno de ellos se iría con las manos vacías. Pero en el momento en que el grupo comenzó a dirigirse a la casa de Chen Shao, el hermano Liu mostró su verdadera naturaleza codiciosa y saqueó los suministros de los residentes a lo largo del camino. Li Dafu lo seguía con el cuello encogido, actuando tímidamente todo el tiempo y sin atreverse a decir una palabra, obligado a ver cómo el grupo saqueaba los suministros a su paso. La tía Wong tampoco pudo contenerse y comenzó a gritarle al hermano Liu a pleno pulmón. Solo entonces las personas que se habían ofrecido como voluntarias para guiar el camino se dieron cuenta de lo mucho que la habían fastidiado, pero para entonces ya no tenía remedio. Al final, el hermano Liu llevó a sus hombres a la puerta de Chen Shao, donde toda una fila de matones vestidos de negro estaban en formación, emanando un aura opresiva. Chen Shao, sin embargo, no cambió de expresión en absoluto. Simplemente movió un sofá hacia la entrada. Luego se sentó en él y tranquilamente comenzó a cenar, levantando la vista un momento después para mirarlos con diversión y preguntar si necesitaban algo de él. El rostro del hermano Liu se oscureció al instante. Conteniendo su ira, gritó con saña que si Chen Shao entregaba obedientemente los suministros, al menos le dejaría un cadáver intacto. Chen Shao se limpió la boca con calma y respondió en un tono frío. ¿Acaso tus padres no te enseñaron a no interrumpir a alguien durante la cena? Es increíblemente grosero. El hermano Liu finalmente perdió el control de su temperamento. Con un salvaje movimiento de su brazo, hizo una señal a los secuaces detrás de él para que se abalanzaran y lisiaran a Chen Shao. Pero no importaba cuántos fueran, seguían siendo gente común sin habilidades. De hecho, Chen Shao ni siquiera necesitó usar sus poderes. Solo sus estadísticas físicas eran suficientes para someter a todo el grupo. Pero incluso el mejor luchador debe respetar una cuchilla. Justo cuando Chen Shao estaba a punto de usar la fisura espacial, una lata de gas lacrimógeno aterrizó de repente a los pies del hermano Liu y sus hombres. El gas se extendió casi al instante. El hermano Liu no se atrevió a seguir luchando y huyó apresuradamente con sus hombres en completo desorden. Casi en el mismo instante Chen Shao se lanzó hacia atrás y evitó por completo el gas que se expandía.
Justo después una figura apareció en la esquina de la calle y una voz le siguió. Parece que has causado bastantes problemas. Aún así, debo admitir que tus habilidades son realmente buenas. Chen Shao estaba perplejo. ¿Qué estaba haciendo Muzong aquí? Pero Muzong solo jugueteó con el dispositivo en su mano y lanzó algunos comentarios vagos e incompletos. Chen Shao no podía molestarse en seguirle el juego a esa tontería. Así que se dio la vuelta, volvió a entrar y sacó una caja entera de agua embotellada helada. Le lanzó una botella casualmente a Muzong. Luego le preguntó con una mirada seria por qué estaba aquí, ya que este claramente no era el territorio de Muzong. Solo entonces Muzong explicó que la gente del hermano Liu había estado metiéndose en su negocio últimamente. Había estado observando al hermano Liu durante días. Y cuando lo vio dirigirse hacia aquí hoy, lo siguió solo para descubrir que Chen Shao era el verdadero objetivo. Mientras decía eso, Muzong mostró un toque de diversión en su rostro. Los suministros han estado escasos durante mucho tiempo y sin embargo todavía tienes tantas cosas. Sin algún tipo de canal especial, no hay forma de que lo hayas logrado. Chen Shao se puso en guardia al instante. Miró fijamente a Muzong y preguntó con voz fría, ¿qué estás tratando de decir exactamente? Muzong se inclinó un poco más, forzando una sonrisa como si intentara aliviar la tensión. Explicó que no tenía malas intenciones, solo que el hermano Liu había acumulado recientemente una gran cantidad de agua purificada y quería trabajar con Chen Shao para conseguirla. Una vez hecho el trabajo, el agua se almacenaría con Chen Shao, mientras que Muzong sería responsable de averiguar cómo venderla. Supongo que con la temperatura subiendo, el agua se convertiría en una moneda de cambio muy valiosa. Chen Shao lo sopesó en su mente y finalmente aceptó trabajar con Muzong. Pero en el momento en que abrió la boca, estableció un reparto de beneficios. 90-10, con Chen Shao tomando 9 partes y Muzong 1. La mandíbula de Muzong casi tocó el suelo y soltó. ¿Por qué no simplemente me robas? Chen Shao no le dejó ni el más mínimo margen para negociar. Con el sistema en sus manos, no tenía ninguna razón para preocuparse por la escasez de suministros. Esa confianza inquebrantable suya terminó asustando bastante a Muzong. Muzong inmediatamente agarró la pierna de Chen Shao y le rogó que aflojara un poco el reparto, diciendo que al menos necesitaba suficientes ganancias para sobrevivir. Chen Shao lo pensó por un momento y finalmente cedió, cambiando el reparto a 80-20, pero añadió una condición extra. De ahora en adelante, cada vez que llegaran nuevos productos del lado de Muzong, Chen Shao tendría la primera elección y solo después Muzong podría vender el resto. Muzong puso una expresión de agraviado y aceptó, pero por dentro soltó un suspiro de alivio en silencio. Ese tipo de reacción tan hermética hizo que Chen se tomara mucho más en serio la capacidad de negociación de Muzong. Al final, realmente era alguien que había pasado años en los negocios. Su sentido del momento oportuno y de los límites era perfecto. Una vez que la asociación fue establecida, Chen Shao se puso a trabajar en el plan de inmediato. El primer paso era descifrar el diseño de la base del hermano Liu y cómo estaban posicionados sus hombres. Rápidamente se enteró por Muzong de que dentro de la fortaleza cualquiera que necesitara agua tenía que pagar o cambiar algo valioso por ella. También habían llevado a bastantes chicas allí para proporcionar servicios especiales a los de alto rango. Liu Wanqing estaba entre ellas, y en ese momento, los hombres la estaban evaluando abiertamente con miradas depredadoras. Chen Shao ignoró su existencia por completo y fijó sus ojos directamente en el área de almacenamiento de agua en la parte de atrás. Le dijo a Muzong que una vez que llegara la señal, debería crear caos en el perímetro exterior. Justo después, Chen Shao saltó y cayó directamente desde la azotea. En poco tiempo, ya se había disfrazado de un trabajador común dentro de la base. Pero después de solo unos pocos pasos, un guardia de patrulla se paró frente a él y le exigió bruscamente saber quién era. Sin cambiar de expresión, Chen Shao sacó con calma la identificación que había preparado de antemano y dijo que había sido enviado por el jefe Liu para revisar el inventario en el área de almacenamiento de agua. Pero el otro hombre se burló mientras se acercaba, claramente sin creérselo. Chen Shao se dio cuenta de inmediato de que el disfraz había fallado, así que dejó de perder el tiempo y usó la fisura espacial para matarlo en el acto. El grito alertó instantáneamente a las patrullas cercanas. Uno de ellos levantó su arma y abrió fuego contra Chen Shao sin dudarlo. Los ojos de Chen Shao se agudizaron y con un solo levantamiento de su mano, desató un feroz corte espacial. La cuchilla invisible cortó el aire y partió el cuerpo del hombre limpiamente en dos. Pero la ráfaga de disparos ya había alertado a toda la unidad de patrulla. Viendo que la situación empeoraba, Chen Shao se deslizó rápidamente a un rincón oscuro, solo para que un par de manos se extendieran de repente hacia él. Justo cuando se tensó, Li Yu se llevó un dedo a los labios y le hizo una señal para que se callara. Luego lo llevó apresuradamente a un lugar seguro. Chen Shao había estado completamente concentrado en la operación que había planeado y nunca esperó que Li Yu apareciera de repente aquí. Después de presionarla para obtener respuestas, finalmente se enteró de que ella también había sido capturada por los hombres del hermano Lu. Había estado haciendo trabajos de limpieza por el lugar todo este tiempo y por eso ya había descifrado el diseño y podía llevar a Chen Shao a donde se almacenaba el agua. Mientras decía eso, los dos miraron el cubo a su lado al mismo tiempo.
Lo usaron con éxito para desviar la atención de la patrulla, mientras los guardias se acercaban a investigar. Li Yuyu inmediatamente agarró a Chen Shao y lo llevó a un camino estrecho sin cámaras de vigilancia. Una vez que llegaron al área objetivo, Chen Shao le hizo una señal a Li Yuyu para que primero encontrara un lugar para esconderse. Luego se concentró en reunir toda su energía espacial en la palma de su mano. En el instante siguiente, golpeó con la palma hacia adelante y la puerta de hierro frente a él se hizo añicos por el impacto, enviando escombros por todas partes. El guardia adentro estaba completamente estupefacto. Rugió y exigió saber quién era Chen Shao. Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, Chen Shao atacó sin dudarlo y lo mató en el acto. Después de un tiempo desconocido, Li Yuyu, todavía escondida en las sombras, comenzó a preocuparse gradualmente por Chen Shao. Finalmente se armó de valor para asomarse, solo para ser sacudida por el humo que llenaba el almacén y el caótico resplandor del fuego. Todo lo que pudo hacer fue recoger un ladrillo del suelo para sentirse un poco más segura. Justo en ese momento, una figura emergió lentamente del humo. Ella no tuvo tiempo para pensar. Cerró los ojos con fuerza y lanzó el ladrillo con todas sus fuerzas. Pero cuando volvió a mirar se dio cuenta de que la persona de pie en el humo era Chen Shao. Él simplemente soltó una frase tranquila. Está hecho. Vámonos. Luego se dio la vuelta y se alejó del área de almacenamiento de agua sin mirar atrás. Después de eso envió la señal a Muzong que estaba esperando en la azotea. En el momento en que la recibió, Muzong soltó una risa ahogada y murmuró: "Este tipo realmente sabe hacer las cosas". Luego empujó el carro de cócteles Molotov que había preparado de antemano y volcó toda la carga directamente en la fortaleza de un solo movimiento. El fuego que se extendía atrajo instantáneamente la atención del personal de combate de la base. Y con Li Yuyu guiando el camino, Chen Shao debería haber podido salir rápidamente. Pero de la nada, Liu Wanqing salió corriendo de las sombras y lo abrazó. Con una voz dulce y suplicante, le rogó a Chen Shao que la llevara con él por los viejos tiempos. Incluso dijo que mientras la sacara de allí, dejaría de perseguir el asunto de que él usara su nombre para el préstamo. Chen Shao bajó la vista hacia su rostro enrojecido por las lágrimas y pensó para sí mismo que, incluso ahora, ella todavía no había entendido la situación en absoluto. Liu Wanqing continuó desahogando su miseria sin parar. Cada palabra goteaba de agravio, incluso se inclinó en su acto lloroso, adoptando esa misma rutina seductora en la que siempre había confiado. Pero Chen Shao actuó como si no hubiera visto nada de eso. Las imágenes de Liu Wanqing traicionándolo en su vida pasada seguían apareciendo en su mente una tras otra, aplastando hasta el último ápice de emoción sobrante. Levantó la mano y la abofeteó directamente al suelo, diciéndole fríamente que su actuación seguía siendo tan patética como siempre. Chen Shao ni siquiera se molestó en volver a mirarla. Simplemente se dio la vuelta y le dijo a Li Yuyu a su lado que era hora de irse. Li Yuyu miró a Liu Wanqing derrumbada en el suelo, dudando claramente un poco. Pero ella no conocía la historia completa, así que al final no interfirió. Liu Wanqing finalmente abandonó el falso acto coqueto y los miró por la espalda con un odio ardiente en sus ojos, jurando en silencio que haría pagar a Chen Shao. Un tiempo después, el hermano Liu corrió al área de almacenamiento de agua, con la mente fija en una sola cosa: si su agua todavía estaba allí. Pero en el momento en que levantó la vista, vio las palabras que Chen Shao había dejado en la pared. La rabia invadió su pecho al instante y gritó a pleno pulmón exigiendo saber quién lo había hecho. Justo en ese momento, Liu Wanqing se acercó tambaleándose y le dijo al hermano Liu que Chen Shao estaba detrás de todo. Luego se apoyó contra él de una manera deliberadamente seductora y comenzó a susurrarle al oído calumnias inventadas sobre Chen Shao. El hermano Liu se enfureció. Entonces se le ocurrió que Chen Shao solo podía salir por la puerta sur, así que inmediatamente ordenó a sus hombres que corrieran allí y le cortaran el paso. Pero Chen Shao ya le había preparado un regalo especial en la puerta sur. Al ver al hermano Liu cargando desde lejos con toda una multitud detrás de él, Chen Shao curvó los labios y dijo burlonamente: "Llegaste bastante rápido". El hermano Liu no tenía interés en hablar, pero agitó la mano y sus secuaces rugieron inmediatamente mientras se abalanzaban sobre Chen Shao. Al ver eso, Chen Shao no dudó ni un segundo. Arrojó la antorcha a la pila de barriles de petróleo que había preparado de antemano. Enormes llamas explotaron hacia arriba e instantáneamente formaron un muro de fuego, cortando por completo su camino. Los ojos del hermano Liu se inyectaron en sangre de rabia. Fuera del muro de llamas, saltaba y maldecía mientras gritaba el nombre de Chen Shao. Chen Shao estaba al otro lado de la luz del fuego con una sonrisa de satisfacción en su rostro, recibiendo con calma otra oleada de puntos de emoción de él. Una vez que todo terminó, Chen Shao, Li Yuyu y Muzong regresaron directamente a su casa e improvisaron una comida de celebración. Muzong ni siquiera había terminado de tragar el jugo en su boca antes de soltar: "Tío, eres despiadado". Luego sonrió y se burló. El hermano Lu probablemente está tan furioso ahora mismo que quiere arrancar el tejado de su propia casa. Li Yu también estaba profundamente agradecida con Chen Shao. Dijo que si no hubiera sido por él, no tenía idea de cuánto tiempo más habría estado atrapada en ese agujero.
Chen Xiao solo sonrió y le dijo que no lo mencionara. Después de todo, han sido compañeros de clase durante años. Pero Li Yu negó con la cabeza, con una calidez que brillaba claramente en sus ojos. Dijo que no era solo por cortesía. Chen Xiao le había hecho sentir que todavía había gente en este mundo en la que valía la pena confiar. Muzong rápidamente percibió una atmósfera ligeramente romántica e inmediatamente bromeó diciendo que todo el movimiento de Chen Xiao de héroe que salva a la damisela fue demasiado perfecto. Pero luego cambió de tema y preguntó cómo Chen Xiao había logrado vaciar toda el área de almacenamiento de agua por sí mismo, que fue prácticamente como ver un truco de magia. Chen Xiao miró la montaña de cubos de agua y se detuvo por un momento. Luego le dijo a Muzong que, en lugar de preguntar eso, probablemente debería empezar a pensar en cómo vender de forma segura toda esa agua. La sonrisa en el rostro de Muzong se congeló al instante y se quedó sin palabras por un largo momento. Al ver eso, Chen Xiao cambió de tema sutilmente y mencionó que después de la graduación de la secundaria, apenas había oído noticias sobre Li Yuyu. Un rastro de amargura cruzó inmediatamente el rostro de Li Yuyu, y dijo en voz baja que algo había pasado en casa después de la graduación. Durante ese tiempo sus dos padres habían desaparecido. Antes de que Chen Xiao y Muzong pudieran recuperarse de la conmoción, las llamas surgieron de repente fuera de la ventana. Los tres salieron corriendo a mirar y descubrieron que todo el vecindario ya había caído en un mar de fuego. Chen Xiao rápidamente arrastró a los otros dos a la sala de vigilancia, donde descubrieron que todo era obra del hermano Lu. Muzong golpeó la mesa con fuerza con el puño, furioso, y gritó: ¿Ese bastardo está tratando de quemarnos a todos vivos? Pero Chen Xiao descifró el plan del hermano Lu de inmediato. Claramente estaba tratando de usar la moralidad y las vidas de gente inocente como cadenas para atrapar a Qin Xiao en una posición de la que no pudiera escapar. Lástima por él. Qin Xiao ya no era el tonto de corazón blando que había sido en su vida anterior, en un apocalipsis de altas temperaturas. De ninguna manera sería tan estúpido como para no equipar su refugio con protección contra incendios de primera calidad. Chen Xiao activó inmediatamente el sistema de supresión de incendios y un gel similar a una niebla salió de varias boquillas integradas en las paredes exteriores de la casa. Rápidamente formó una barrera invisible alrededor del exterior, sellando el muro de llamas firmemente afuera. Muzong se quedó helado en el sitio. Sus ojos se clavaron en esa barrera. Claramente lo había reconocido como nanomaterial de grado militar. Suministros tan estrictamente controlados no solo eran difíciles de conseguir, la gente común por lo general ni siquiera tenía la oportunidad de verlos. Al oír eso, Li Yu instintivamente también se cubrió la boca y su mirada hacia Chen Xiao estaba llena de asombro y admiración genuina. Pero Liu Haifeng solo lo vio como la última lucha desesperada de Chen Xiao y siguió gritando a sus hombres que no se detuvieran. Cócteles Molotov, uno tras otro, seguían volando como si fueran gratis. Lo que Liu Haifeng no sabía era que las reservas de gel ignífugo de Chen Xiao eran prácticamente inagotables. Incluso después de que usaron hasta la última botella, la niebla blanca que bloqueaba las llamas no mostraba signos de desvanecerse. Viendo al grupo de Liu Haifeng moverse en pánico, Chen Xiao se burló de ellos y les preguntó si querían entrar a tomar un vaso de agua helada para refrescarse. La cara de Liu Haifeng se puso lívida en el acto, pero entonces una idea codiciosa comenzó a crecer salvajemente en su mente. Quería tomar este refugio casi perfecto para sí mismo, y los vecinos que tenía como rehenes eran la palanca perfecta para forzar la mano de Chen Xiao. Sosteniendo una antorcha encendida como si pudiera prenderle fuego a todos en cualquier segundo, Liu Haifeng amenazó a Chen Xiao para que saliera de una maldita vez. La tía Wong no dejaba de maldecir a Chen Xiao, culpándolo por provocar a Liu Haifeng y arrastrar a gente inocente como ellos a este lío. Muzong estaba furioso al ver la escena y, apretando los dientes, dijo que si llegaba el caso, deberían salir y luchar contra Liu Haifeng de frente. Pero Chen Xiao no sintió absolutamente nada. Sus ojos parecían cubiertos por una fría neblina porque sabía perfectamente que en un mundo como este, la piedad era lo mismo que el suicidio. Como Chen Xiao seguía sin reaccionar, Liu Haifeng decidió empezar con el anciano Wang, pero en el momento en que Chen Xiao lo vio se quedó helado por un breve segundo. En su vida anterior, cuando había estado en su momento más desesperado, fue el anciano Wang quien le dijo que mientras estuviera vivo, todavía había esperanza. Esas palabras lo golpearon como un rayo de luz y al instante despejaron la niebla de su mente. Chen Xiao le dijo inmediatamente a Muzong que se quedara adentro y protegiera a Li Yuyu. En cuanto a él, salió por la puerta, pues era hora de saldar esta cuenta con Liu Haifeng de una vez por todas. En el momento en que Chen Xiao se mostró, Liu Haifeng puso la mirada presumida de un hombre que creía que la victoria ya estaba en sus manos. Si Chen Xiao no pagaba la deuda y no entregaba su vida, los rehenes no serían perdonados. Chen Xiao solo soltó una risa silenciosa diciendo que no tenía interés en hacerse el mártir. Sabía que Liu Haifeng había construido su fortuna a través de casas de apuestas, así que decidió arreglar las cosas con el tipo de juego en el que Liu Haifeng más confiaba. Si Liu Haifeng ganaba, todo lo que Chen Xiao poseía le pertenecería, pero si Chen Xiao ganaba, Liu Haifeng liberaría a todos los rehenes y se llevaría a sus hombres del área para siempre. Liu Haifeng aceptó de inmediato y arrojó casualmente el cubilete de dados frente a Chen Xiao.
Las reglas eran simples y brutales. Comparar los dados. Una ronda. El ganador se lo lleva todo. Chen Xiao notó la trampa de inmediato, pero no la expuso. El resultado de esta apuesta nunca fue algo que unos pocos dados trucados pudieran decidir realmente. Quería que Liu Haifeng lo presenciara con sus propios ojos. El truco del que estaba tan orgulloso no era más que una artimaña barata frente al poder absoluto. En el instante en que ambos cubiletes tocaron el suelo, Liu Haifeng presionó silenciosamente un botón oculto en el costado de su cubilete. Los dados dispersos, atraídos por una fuerza magnética invisible, comenzaron a moverse y girar hasta que cada uno se asentó perfectamente con el 6 hacia arriba. Liu Haifeng levantó la vista hacia Chun Xiao con una mirada de suficiencia, como si la victoria ya estuviera garantizada. Lo que no notó fue la sonrisa de complicidad que ya se dibujaba en la comisura de los labios de Chun Xiao. Chun Xiao ya había usado su habilidad para cortar limpiamente por la mitad los dados dentro del cubilete. Las mitades numeradas quedaron boca arriba. Los dados partidos yacían silenciosamente dentro del cubilete y su total claramente aplastaba el resultado ganador que Liu Haifeng había amañado para sí mismo. Esa visión enfureció por completo a Liu Haifeng y la suficiencia en su rostro fue reemplazada instantáneamente por pura malicia. Humillado y furioso, sacó una daga reluciente y se abalanzó directamente sobre Chen Xiao, con instinto asesino en sus ojos. Chen Xiao se hizo a un lado y esquivó el ataque, pensando que esta era la oportunidad perfecta para probar su nueva habilidad. En el momento en que el pensamiento cruzó su mente, levantó la mano y arrojó una lata de gas lacrimógeno. Un humo blanco se extendió por el aire en un instante. Al ver eso, Liu Haifeng inmediatamente guió a sus hombres para que cargaran hacia la neblina, tratando de rastrear la posición de Chen Xiao. En el momento en que Liu Haifeng se encontró cara a cara con Chen Xiao, agarró un rifle y comenzó a disparar balas salvajemente en dirección a Chen Xiao. Pero los disparos solo delataron su posición. Chen Xiao desató varios cortes espaciales seguidos, derribando a un lacayo tras otro. Cuando el humo finalmente comenzó a disiparse, Chen Xiao salió del área llena de gas sin un solo rasguño. Liu Haifeng todavía se negaba a rendirse. Se convenció a sí mismo de que Chen Xiao solo había sobrevivido a los disparos por suerte. Luego sacó un lanzacohetes y apuntó directamente hacia él. Con una explosión atronadora, el cohete llegó zumbando a través de la bruma de calor. Chun Xiao activó inmediatamente una barrera espacial y un muro de energía invisible lo detuvo en seco en el aire. El cohete se partió instantáneamente por el impacto contra la barrera. La mirada feroz en el rostro de Liu Haifeng desapareció por completo, reemplazada por un miedo que le llegaba hasta los huesos. Sus pupilas se contrajeron mientras miraba fijamente en dirección a Chen Xiao. Por mucho que lo intentaba, no podía entender cómo un cuerpo humano podía bloquear un cohete. Liu Haifeng perdió por completo la voluntad de resistir. Su mente ahora solo pensaba en una cosa: cómo sobrevivir a este desastre. También sabía perfectamente que después de provocar a Shan Xiao una y otra vez, no había forma de que esto terminara pacíficamente. El cerebro de Liu Haifeng giraba a toda velocidad y de repente cambió su tono por completo. Hermano Chen Xiao, todo es un malentendido, un completo malentendido. Tú y yo podríamos decir que nos conocimos a través de la lucha. ¿Qué tal si hacemos un trato? Justo cuando Chen Xiao avanzaba hacia él con intención asesina, Liu Haifeng puso una cara suplicante y comenzó a hablar de negocios. Dijo que en el apocalipsis, incluso una pequeña herida infectada podría matar a alguien y que casualmente tenía una gran reserva de medicinas. Si Chen Xiao le perdonaba la vida, estaba dispuesto a entregar la mitad. Chen Xiao bajó la voz deliberadamente y le dijo rotundamente que los suministros que había almacenado superaban con creces cualquier cosa que Liu Haifeng pudiera imaginar. En realidad estaba incitando a Liu Haifeng a revelar más sobre las medicinas. Liu Haifeng mordió el anzuelo exactamente como se esperaba. Desesperado por cerrar el trato, reveló la ubicación del alijo de medicinas oculto, añadiendo solo que la contraseña del almacén solo la conocía él. Una sonrisa de satisfacción apareció lentamente en la comisura de los labios de Chun Xiao. Eso era todo lo que necesitaba. Le dio una palmada en el hombro a Liu Haifeng y dijo con calma: dejémoslo aquí por esta noche. En cuanto a los detalles de nuestra asociación, podemos hablar otro día. Una vez que Liu Haifeng puso algo de distancia entre él y Chen Xiao, huyó inmediatamente con sus hombres en pánico total. Pero Chen Xiao solo se burló para sus adentros. ¿De verdad creía Liu Haifeng que una simple contraseña podría mantenerlo fuera? Incluso sin ella, Chen Xiao aún podría abrir la puerta. Después de eso, se acercó al anciano Wong y le dijo que todo estaba bien ahora. Habiendo escapado de la muerte por poco, el anciano Wong estaba tan agradecido que dijo que incluso trabajaría como un buey o un caballo para Chen Xiao si fuera necesario. Chen Xiao le dijo que no pensara así y que simplemente regresara, cerrara su puerta y descansara un poco. Mientras tanto, Liu Haifeng mostró su verdadera cara. En el fondo despreciaba por completo a Chun Xiao, pensando que solo era un chico exaltado que realmente creía que compartiría las medicinas. En la mente de Liu Haifeng, esto no era más que una táctica dilatoria. Primero calmaría al chico, luego, una vez que le engañara para quitarle sus suministros, podría matarlo a su antojo. Si Chen Xiao pensaba que podría superarlo, todavía era demasiado ingenuo.
Los lacayos captaron inmediatamente los pensamientos de su jefe y, uno tras otro, comenzaron a halagarlo, diciendo que era brillante y que si Chen Xiao se atrevía a ir contra él, probablemente no sobreviviría 3 días. Aún así, la habilidad de Chen Xiao para detener un cohete había dejado a Liu Haifeng muy afectado. Volviéndose hacia Cabeza de Piña a su lado, le ordenó que investigara los antecedentes de Chen Xiao en los próximos días. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Chen Xiao ya había lanzado un corte espacial y le había atravesado la garganta. Los lacayos se dieron cuenta al instante de que era obra de Chen Xiao y se murieron de miedo. Ninguno de ellos se atrevió siquiera a recoger el cuerpo de Liu Haifeng antes de darse la vuelta y huir en todas direcciones. Mirando el miserable cadáver de Liu Haifeng, Chen Xiao se detuvo. Luego dijo con calma: «Jefe Lu, adiós». Al día siguiente, las noticias emitieron múltiples boletines de emergencia seguidos, diciendo que la crisis de calor global se había descontrolado por completo, que ya se habían cruzado varios puntos de inflexión climáticos y que los ecosistemas estaban al borde del colapso. Las autoridades aconsejaron formalmente a los residentes que tomaran su propia decisión según sus circunstancias: migrar al norte a refugios temporales establecidos por el gobierno o quedarse donde estaban y esperar el rescate. Pero Xin Xiao sabía perfectamente que este llamado refugio seguro del norte pronto se convertiría en un nuevo infierno, y esperar el rescate no era más que una fantasía. La verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. En poco tiempo, bestias mutadas resistentes al calor comenzarían a devorar hasta el último producto de la civilización, y los humanos despiertos pronto comenzarían a formar facciones y a masacrarse unos a otros en la lucha por los recursos. Así que lo que Chen Xiao quería no era simplemente defender este refugio, sino convertirlo en la fortaleza final que lo mantendría con vida en el apocalipsis. Pero sus días de paz y comodidad no duraron mucho. En poco tiempo, el resentimiento de los vecinos comenzó a desbordarse. Algunos de ellos gritaban a pleno pulmón: «¡Mírennos! Nos estamos muriendo de hambre aquí afuera, y nuestras casas se han reducido a cenizas». ¿Y qué hay de Chen Xiao? Está acaparando una fortaleza así de grande y sólida él solo, con comida, agua y aire acondicionado adentro. ¿Por qué él tiene eso? Algunas personas estaban tan enfurecidas que comenzaron a golpear su puerta gritando: «Chen Xiao, sal de ahí. Si hubieras ayudado cuando debías, no habríamos terminado así. Le debes una explicación a todos». Al final incluso acordaron abiertamente que el refugio de Chen Xiao debía ser compartido y que todos deberían turnarse para vivir dentro por el bien de la supervivencia colectiva. Chen Xiao ignoró todos los gritos de afuera y tranquilamente se cocinó un bistec dentro de la fortaleza. Una vez que estuvo cocido con un rico acabado ahumado, lo emplató cuidadosamente, añadió unos toques finales, tomó una foto pulcra y la publicó en el chat grupal del vecindario. En el momento en que se publicó la foto, el chat explotó. Mensajes de insultos furiosos inundaron la pantalla y el resentimiento prácticamente se sentía como si se desbordara de los teléfonos de la gente. En el apocalipsis, la rabia impotente era la emoción más barata de todas. La gente de afuera casi se puso visca de ira cuando lo vieron. Algunos de ellos comenzaron a maldecir en el acto, jurando que ya que Chen Xiao se negaba por las buenas, lo matarían por ello. Después del almuerzo, Chen Xiao decidió ir a ver la instalación farmacéutica que Liu Haifeng había mencionado. Pero en el instante en que salió, una brutal ola de calor se abalanzó sobre él. Antes de que pudiera adaptarse por completo, un cuchillo de cocina voló directamente hacia él. Los ojos de Chen Xiao se volvieron fríos. Se hizo a un lado limpiamente y apretó su puño derecho de inmediato. El grupo que había lanzado el cuchillo ya estaba cargando contra él, gritando que si no entregaba la casa, le quitarían la vida. Al segundo siguiente, Chen Xiao apareció justo delante del líder. En un solo intercambio le rompió la muñeca al hombre y le quitó el cuchillo de la mano en el mismo movimiento. El resto de los matones se abalanzaron como locos en el momento en que lo vieron. Chen Xiao simplemente blandió el cuchillo en su mano. En un abrir y cerrar de ojos, los dejó a todos magullados y acuchillados. Viendo que Chen Xiao no tenía intención de detenerse, el matón rubio intentó fanfarronear y gritó: «Es pleno día. ¿Crees que puedes simplemente matar gente? Todo el mundo está mirando». Pero esa falsa valentía se derrumbó bajo el peso de su propio miedo. Chen Xiao bajó el cuchillo y los miró con desprecio. ¿Matarlos? Me estaría ensuciando las manos para nada. Además, matarlos directamente sería dejarlos escapar demasiado fácil. En un apocalipsis donde una herida purulenta es básicamente una sentencia de muerte, dejarlos vivos así es el castigo más cruel de todos. Poco después, Chen Xiao llegó al edificio de la fábrica en el distrito oeste que Liu Haifeng había mencionado. En el camino destruyó cuidadosamente cada cámara de vigilancia en su ruta. Pero en el momento en que abrió la puerta de la fábrica, inhaló accidentalmente un gas tóxico desconocido. Para cuando Chen Xiao se dio cuenta de que había caído en una trampa, su cuerpo ya se estaba debilitando y apenas podía reunir fuerza. En ese preciso momento, vio a dos figuras acercándose lentamente por detrás. Uno de ellos se adelantó y le inyectó un vial de medicina. Casi al instante, la mente de Chen Xiao se aclaró y la fuerza comenzó a regresar lentamente a su cuerpo. «Joven, ¿te sientes mejor ahora? Ese gas nervioso no te matará, pero definitivamente no es agradable».
Chen Shao estudió cuidadosamente a las dos personas frente a él. Liu Haifeng nunca había mencionado que alguien estuviera vigilando este lugar. ¿Acaso ese viejo bastardo le había tendido una trampa? Aún así, estos dos no parecían abiertamente hostiles. Viendo su confusión, el hombre tomó la iniciativa de presentarse. Su nombre era Lin Guodong, un investigador biomédico. Su trabajo se centraba en la evolución humana bajo condiciones ambientales extremas, y también era la persona a cargo aquí. La chica de pelo rosa a su lado era una estudiante, Su Rui. Entonces Lin Guodong dijo que el gas de afuera es una medida antirrobo necesaria. Lo que más me intriga es la herramienta que usaste. Ese punto de entrada es muy inusual. Chen Shao decidió no decirle nada sobre sus poderes. Después de darle las gracias, desvió la conversación hábilmente hacia otro tema. En otro lugar, Lin Guodong le dio un recorrido por el lugar. Pero cuanto más miraba a Chen Shao, más sentía que esto era mucho más que un simple almacén de productos farmacéuticos. Lin Guodong le dijo que era libre de tomar cualquier medicina que necesitara como disculpa por las medidas de seguridad y también como regalo de bienvenida. Chen Shao no rechazó la oferta. Como recolectar medicinas había sido su objetivo desde el principio, tomó casi todas las categorías que pudo encontrar, deteniéndose solo cuando su mochila estaba llena. Cerró la cremallera de la mochila y se dio la vuelta para agradecerle una vez más. Entonces, Chen Shao abandonó las instalaciones sin mirar atrás. Solo después de que se fue, Lin Guodong dejó de ocultar esa sonrisa significativa en su rostro. Nos volveremos a ver. Para cuando Chen Shao regresó a casa, el sudor frío ya había empapado su cuerpo. El profesor Lin lo había salvado y no le había puesto las cosas difíciles, pero la forma en que ese hombre lo miraba todavía le ponía la piel de gallina. Justo en ese momento, Chen Shao notó que alguien en el grupo de residentes suplicaba desesperadamente por antibióticos y medicamentos antidiarreicos. Inmediatamente respondió que casualmente tenía algunas cajas, pero que no las vendía. Así, sin más, cosechó otra gran oleada de puntos de emoción. Después, Chen Shao comenzó a clasificar la medicina que había recolectado. Fue entonces cuando descubrió que alguien había colocado un rastreador en su mochila. Mirando el dispositivo no podía descifrar quién lo había metido ni qué había pasado. Aún así, a Chen Shao no le importaba jugar un pequeño juego de rastreo con quienquiera que estuviera detrás de esto. Así que le colocó el rastreador a un gato callejero y dejó que ocupara su lugar en el juego. Sentado frente a su computadora, Lin Guodong parecía completamente desconcertado. ¿Qué es esto? ¿Por qué se mueve así? ¿Qué demonios está haciendo? Con algo de tiempo libre, Chen Shao comenzó a revisar el chat grupal de la residencia y vio que alguien nuevamente suplicaba por medicinas a un precio exorbitante por nada más que un resfriado. Pero la que más le llamó la atención fue la joven madre que sostenía a un niño y prácticamente suplicaba que la mantuvieran. Afirmó que si alguien estaba dispuesto a darle un poco de agua limpia para su hijo, entonces todo era negociable. A estas alturas, algunos de ustedes que están viendo esto podrían sentir lástima por ella, pero Chen Shao lo miró con nada más que desprecio. En su vida anterior, ella había usado este mismo truco para obtener todo tipo de beneficios e incluso le había estafado sus fideos instantáneos de lujo. Aún así, la gente del grupo se apresuró a defenderla. Qué mal por ellos. La falsa amabilidad y el chantaje moral ya no funcionaban con Chen Shao. Inmediatamente publicó un video de Wang Wei moviendo suministros esa misma mañana en el chat grupal de la residencia, junto con un texto que decía que por mucho que ella hubiera tomado, él lo igualaría con el doble. Al otro lado de la pantalla, el corazón de Wang Wei dio un vuelco. Nunca imaginó que Chen Shao hubiera instalado una cámara en el pasillo. Había sido tan cuidadosa, y aún así la habían grabado en video. Dejó el teléfono y no se atrevió a seguir leyendo. Pero los mensajes que exigían que compartiera sus suministros seguían apareciendo uno tras otro, sin dejarle forma de evitarlos. Algunas personas incluso aparecieron en casa de Wang Wei con palos y destrozaron la cerradura de su puerta con un hacha. La mirada hambrienta en sus ojos asustó tanto a Wang Wei que no se atrevió a moverse en absoluto. Todo lo que pudo hacer fue ver cómo se llevaban los suministros que tanto le había costado acumular. Mientras tanto, esa joven madre también aprovechó el caos para tomar un poco de agua potable para ella. Cuando todo terminó, Wang Wei estaba cubierta de heridas y sentada junto a la cama, aturdida, arrepintiéndose profundamente de su comportamiento arrogante de guerrera del teclado de ese día. Al mismo tiempo, las personas que habían ido a causarle problemas a Chen Shao el día anterior comenzaron a morir una tras otra. Sin embargo, en lugar de preocuparse, a los vecinos solo les preocupaba que los cuerpos empezaran a apestar y a propagar enfermedades. Entonces, para sorpresa de todos, Lin Guodong apareció de repente. No entren en pánico, somos un equipo de respuesta médica del Centro de Control de Enfermedades de la ciudad. Estamos aquí para ayudarlos. Todos han sufrido mucho. Vinimos tan pronto como recibimos la orden, pero las carreteras estaban bloqueadas, así que llegamos demasiado tarde. Revisó los ojos de uno de los muertos y dijo que todavía había tiempo para encargarse.
Pero con este calor extremo, los cuerpos deben ser eliminados profesionalmente de inmediato, ya que si comenzara un brote, las consecuencias serían catastróficas. Después de eso, Lin Wodong repartió pastillas desinfectantes y medicinas básicas, disipando al instante las dudas de todos sobre quién era. Algunas personas incluso comenzaron a decir que, después de todo, el gobierno realmente no los había abandonado. Pero el verdadero objetivo de Lin Wodong era Chun Shao. La señal de rastreo se había vuelto loca al llegar a esta zona, lo que significaba que Shao tenía que estar en algún lugar cercano, y no podía haber ido muy lejos. Al mismo tiempo, Chun Shao también vio a Lin Wodong desde la distancia. Profesor Lin, ¿por qué estaba aquí? ¿Era él realmente quien lo había estado rastreando todo este tiempo? Justo cuando Chun Shao estaba pensando en eso, su teléfono recibió de repente un mensaje de texto. Las palabras en la pantalla eran inconfundibles. Ten cuidado con el profesor Lin. Eso solo profundizó las preguntas en su mente. Si no era solo el profesor Lin, ¿quién más lo estaba observando en secreto? Al mismo tiempo, la mirada de Chen Shao se desvió lentamente hacia la distancia. Una figura misteriosa lo miraba fijamente en su dirección. En la superficie, el profesor Lin parecía un médico dedicado a salvar vidas, pero detrás de esa máscara se sentía más como un pervertido obsesionado con rastrear cada movimiento de Chen Shao. Lo que Chen Shao no esperaba era que alguien así podría no ser el único. La otra parte incluso había usado un número virtual para ocultar su identidad, dejando a Chen Xiao sin poder saber si la advertencia provenía de una preocupación genuina o de alguien que intentaba usarlo contra el profesor Lin. Poco después, el profesor Lin hizo que retiraran los cadáveres del edificio residencial y muchos de los residentes le estaban profundamente agradecidos. Con un clima como este, todos sabían que los cuerpos abandonados por mucho tiempo causarían graves problemas. El profesor Lin sonrió y dijo que era simplemente su deber. También les recordó a todos que tuvieran cuidado con los golpes de calor y que acudieran a él en cualquier momento si se sentían mal. Mientras el profesor Lin estaba ocupado hablando con los residentes, Chen Shao lo observaba de cerca, buscando cualquier cosa sospechosa, y una mancha que se parecía mucho a sangre le llamó la atención. Chen Shao recordó que poco después de que comenzara el calor extremo en su vida anterior, algunas áreas habían visto equipos médicos recolectando muestras de sangre de los residentes bajo el pretexto de la prevención de epidemias. Poco después, personas fuertes y sanas habían comenzado a desaparecer sin dejar rastro. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que el profesor Lin publicara un aviso en el tablón de la comunidad, diciendo que para prevenir el golpe de calor y la propagación de enfermedades infecciosas relacionadas, se instalaría una estación de control de salud gratuita a partir del día siguiente. Ofrecería chequeos básicos, tratamiento de heridas y suplementos nutricionales en el estacionamiento número 3, y cualquiera que participara también recibiría una botella de agua. Poco después, el profesor Lin siguió la señal de rastreo y encontró un gato callejero, resolviendo finalmente el misterio de los datos de ubicación confusos. Acarició suavemente al gato bien alimentado, pero la expresión de su rostro se torció en algo profundamente inquietante mientras murmuraba en voz baja. Así que me han descubierto. Oculto en las sombras, Chen Shao observó todo en silencio y confirmó plenamente que el profesor Lin era quien lo había estado rastreando. Al día siguiente, bastantes residentes fueron al estacionamiento número 3 para el chequeo médico, pero para la mayoría de ellos, el tratamiento no era realmente el objetivo. La verdadera atracción era esa botella de agua, y en comparación con el sol despiadado de afuera, el garaje subterráneo se sentía mucho más fresco. Una vez que se había reunido suficiente gente, el profesor Lin los hizo hacer fila y esperar su turno. Oculto en la oscuridad, Chen Shao no notó nada obviamente mal al principio. Eso cambió en el momento en que el profesor Lin comenzó a sacar sangre a los residentes que vinieron al chequeo. Aunque el profesor Lin dijo que era solo un examen de rutina, Chen Shao no pudo evitar pensar en aquellos equipos médicos de su vida anterior. ¿Qué estaba tratando de hacer exactamente el profesor Lin? Justo en ese momento, alguien gritó de repente profesor Lin, y salió corriendo de la multitud presa del pánico. La herida de mi hermano se infectó. Por favor, sálvelo. Al oír eso, el profesor Lin sacó con calma un vial. Este es un nuevo potenciador de amplio espectro. Acelera la curación de heridas y combate las infecciones. Con eso, inyectó el fármaco directamente en la herida infectada de Abu, y le dijo que descansara los próximos días, diciendo que la herida sanaría pronto. Abu todavía se veía terrible, pero una vena tenue había comenzado a hincharse en su sien. Debido a la distancia, Chen Shao no lo notó, pero sabía que el profesor Lin debía estar observando algo. Así que Chen Shao eligió seguir a Abu y ver qué estaba pasando realmente. Efectivamente, poco después de irse, Abu cayó de rodillas de repente como si cada hueso de su cuerpo estuviera siendo quemado vivo. Al mismo tiempo, venas de color rojo sangre se extendieron rápidamente por su brazo. Entonces, como si hubiera perdido por completo la cabeza, una aterradora oleada de energía comenzó a emanar de su cuerpo. El compañero a su lado se sobresaltó por el cambio repentino y preguntó con voz temblorosa qué pasaba. Pero antes de que pudiera terminar, Abu le agarró la garganta con la mano. ¿Has perdido la cabeza? Suéltame. Soy tu jefe, Yang Chong.
pero Abu ya estaba cubierto de venas rojas, claramente consumido por completo por la emoción negativa. Jefe, cuando me empujaste para que recibiera el navajazo por ti, ¿por qué no recordaste que eras mi jefe entonces? Con eso, arrojó a Shang Tsung al suelo sin la más mínima piedad. Pero justo en ese momento, Abu de repente sintió un rastro de peligro. Chen Shao salió lentamente de las sombras vistiendo el uniforme de la preparatoria Yahao. El Abu mutado lo vio e inmediatamente cargó contra Chen Shao como una bestia enfurecida. Lo que sorprendió a Chen Shao fue que en realidad tuvo que concentrarse para lidiar con él. La velocidad y la fuerza de Abu habían aumentado más de 3 veces, pero sus articulaciones estaban rígidas y casi todos sus ataques eran en línea recta. Todas las señales le decían a Chen Shao que no era una reacción normal a un fármaco. Abu se abalanzó sobre Chen Shao una vez más, pero para entonces, Chen Shao ya había aprendido todo lo que necesitaba de él, así que ya no había razón para mantenerlo con vida. Chen Shao inmediatamente cubrió su palma con corte espacial y le cortó limpiamente la cabeza a Abu de un solo golpe suave. La cabeza de Abu golpeó el suelo con un ruido sordo y, por el rabillo del ojo, una lágrima de alivio se deslizó silenciosamente. Poco después de que Chen Shao se fuera, el agudo sonido de unos pasos resonó en la calle. En voz baja, el profesor Lin murmuró que el suero contenía claramente nanorastreadores, así que nada debería haber salido mal. Hace solo unos momentos, la señal todavía era estable. Pero en el instante en que terminó de hablar, se quedó helado. El mutante que había creado con tanto esmero ya había sido asesinado. El profesor Lin reprimió rápidamente su conmoción y sacó con calma sus herramientas médicas para analizar la causa de la muerte. La sobreactivación causada por el suero prototipo T7 había desencadenado un colapso neuronal, pero esa no fue la causa directa de la muerte. La herida fatal de Abu, la herida fatal de Liu Haifeng, e incluso las marcas de corte en la cerradura de esa puerta el otro día, todas compartían el mismo rasgo. Eran inquietantemente limpios, sin arma visible, sin equipo especial, y aún así se habían hecho cortes como esos. Eso no era algo que una persona común pudiera hacer. Mientras hablaba, una extraña sonrisa se dibujó lentamente en los labios del profesor Lin. Desde el momento en que vio a Chen Shao, ya había sentido que había algo inusual en él. Parecía que había tenido razón. Quizás Chen Shao realmente tenía lo que él había estado buscando. De repente un ataque de tos llamó la atención del profesor Lin e inmediatamente se acercó a inspeccionar las heridas de Chang Chong. Un vistazo le dijo que Chang Chong estaba gravemente herido y que probablemente tenía una hemorragia pulmonar. Pero a Chang Chong apenas le importaba a sí mismo. En cambio, preguntó ansiosamente por Abu e instó al profesor Lin a que lo revisara a él primero. Con pesar en su voz, el profesor Lin le contó lo que le había pasado a Abu. Luego sacó un boceto de Chen Shao y preguntó si Chang Chong lo reconocía, diciendo que lo que le pasó a Abu probablemente estaba relacionado con ese hombre. Insistió, preguntando si Chang Chong sabía a dónde había ido Chen Shao. Solo encontrándolo, dijo, podrían descubrir la verdad y evitar que más personas resultaran heridas. Chang Chong admitió que no sabía a dónde había ido Chen Shao, pero que sabía dónde vivía, y dijo que podía decírselo. Una sonrisa casi invisible tocó los labios del profesor Lin, aunque su voz permaneció suave. Le dijo a Chang Chong que no se preocupara, y que la prioridad ahora era un tratamiento profesional inmediato. Explicó que su laboratorio tenía el mejor equipo disponible, y que Chang Chong debería ir allí primero para recuperarse. Lleno de gratitud, Chang Chong le dio las gracias y lo siguió al laboratorio. En el camino, Chang Chong todavía no pudo contenerse. Profesor, lamento mucho molestarlo, pero Abu, ¿cómo terminó así? Estaba bien hace un momento. Justo después de que le pusieras esa inyección, apenas dio 2 pasos antes de que pudiera terminar, Chang Chong sintió de repente que algo andaba mal. Mientras la sospecha comenzaba a crecer silenciosamente en su pecho, el profesor Lin mantuvo su tono perfectamente firme. Las reacciones de rechazo extremo al suero son raras, pero no imposibles, así que haremos un examen completo y nos aseguraremos de que recibas el mejor tratamiento disponible. Chang Chong se detuvo en la entrada del laboratorio, todavía dudando al final. Profesor, ¿qué tal si me voy a casa y me recupero allí? Solo deme algunos antibióticos. El profesor Lin actuó como si no hubiera oído una palabra. Abrió la puerta de acceso y dijo fríamente, por el bien de la ciencia y por tu propio bien, quédate quieto. Con eso, hizo una señal al personal del laboratorio para que avanzaran y empujaron a Chang Chong adentro sin la menor piedad. La pesada puerta del laboratorio se cerró de golpe y, en poco tiempo, escalofriantes gritos comenzaron a resonar desde adentro. Al mismo tiempo, Chun Shao estaba recostado en su sofá, pensando en silencio qué era lo que realmente buscaba el profesor Lin. Entonces, de la nada, el video intercomunicador de la puerta se iluminó. La voz del profesor Lin se escuchó por el altavoz. Chun Shao, soy el profesor Lin. ¿Te importa si hablamos? Ese científico loco estaba parado justo afuera de su puerta. Así que de verdad vives aquí, Chun Shao. Lamento molestarte tan tarde. Después de decir eso, el profesor Lin empujó suavemente la puerta y entró. De pie en la sala, Chen Shao se encontró con su mirada. Profesor Lin apareciendo tan tarde. ¿Necesita algo?
El profesor Lin parecía perfectamente tranquilo. Oí que vivías aquí, así que pensé en pasar a verte. Naturalmente, Chen Shao no se tragó esa excusa ni por un segundo, pero como el hombre había venido a él por su cuenta, a Chen Shao no le importó seguirle el juego. Casualmente le dijo al profesor Lin que tomara asiento. Mirando alrededor de la habitación, el profesor Lin dijo significativamente: «Este lugar es inusual. Vidrio aislante térmico de doble capa, un sistema de circulación de agua independiente. Esto no parece una casa ordinaria. Parece más bien un refugio para el apocalipsis. ¿Será que ya sabías que este desastre de calor extremo se avecinaba?» Xun Shao respondió con una broma sencilla. «Compré el paquete de renovación durante la venta del Día de los Solteros del año pasado. El contratista dijo que duraría 50 años. Pensé que estaba exagerando, pero tal vez el tipo era un profeta después de todo». El profesor Lin sonrió levemente. «Interesante, pero Chen Shao, la verdadera razón por la que vine esta noche es que quiero preguntarte algo. Tu vecino Abu está muerto y Liu Haifeng también murió no hace mucho. Examiné ambos cuerpos. En ambos casos, la columna cervical fue seccionada instantáneamente y el corte fue tan liso como una cirugía láser. Y la herida de Liu Haifeng era la misma. Un corte así está más allá de las cuchillas ordinarias. Sinceramente, ni siquiera las armas militares podrían lograrlo tan limpiamente». Al oír eso, Chen Shao deliberadamente puso cara de estar escuchando un chisme jugoso. «¿No me digas que el arma homicida era del mismo fabricante?» «Profesor Lin, si alguna vez lo descubre, definitivamente debería recomendármela». Era como si el profesor Lin pensara que finalmente estaba a punto de atraparlo en un descuido y lo presionó de inmediato. «¿Y para qué la usarías exactamente?» Chen Shao ni siquiera parpadeó. «Para cortar bistec, obviamente, con un clima como este. La nevera no es estable y la carne se endurece rápido. Una buena cuchilla marca la diferencia». El sondeo del profesor Lin llegó a un callejón sin salida y una expresión visiblemente estupefacta cruzó su rostro. Aún así, continuó lentamente. «No importa cómo lo veas, ambos hombres probablemente fueron asesinados por la misma persona, y quien quiera que lo haya hecho usó métodos tan precisos y profesionales que claramente no era un hombre común». La expresión de Chen Shao se volvió fría al instante. Quizás solo tuvieron mala suerte y se metieron con algo que nunca debieron tocar. Un brillo calculador pasó por los ojos del profesor Lin, como si finalmente hubiera encontrado una oportunidad. «Y sin embargo, escuché que ambos tuvieron conflictos contigo». En el momento en que esas palabras fueron dichas, la temperatura de la habitación pareció bajar al punto de congelación. Chen Shao solo esbozó una leve sonrisa. «Profesor Lin, tiene usted una gran imaginación. Yo solo soy un tipo común. ¿Qué podría hacer yo? Pero, por otro lado, aparecerse en mi casa en medio de la noche con un botiquín médico. No me diga que cree que yo también estoy a punto de morir. Además, no recuerdo haberle dicho nunca dónde vivo». «Oh, ¿cómo me encontró exactamente?» El profesor Lin respondió mostrando una grabación. «¿Reconoces a este hombre, verdad? Él fue quien me dijo que vivías aquí». Los ojos de Chen Shao se oscurecieron ligeramente. Yang Chong realmente era lo suficientemente resistente como para seguir aguantando. Lástima que caer en las manos de ese viejo zorro fuera probablemente peor que la muerte. Así que preguntó: «¿Y cómo está ahora?» El profesor Lin respondió con voz tranquila: «Se está adaptando a un nuevo tratamiento. Bajo calor extremo, el cuerpo humano evoluciona. Simplemente está progresando más rápido que la mayoría». Esa respuesta hizo sonar las alarmas en la mente de Chen Shao. ¿Estaba el profesor Lin realmente realizando experimentos en humanos? Y más importante, ¿qué lo había traído aquí exactamente esta noche? En ese preciso instante, la grabación mostró a Yang Chong mutando de repente. Se liberó de todas las ataduras médicas de su cuerpo. Sus signos vitales se dispararon violentamente mientras un valor parpadeaba en rojo. Tasa de mutación genética 37%. Entonces el profesor Lin deslizó una jeringa hacia Chen Shao. «Este es un potenciador inmunológico que desarrollé. Protege contra múltiples patógenos en ambientes de alta temperatura y no tiene efectos secundarios». Mirando directamente a Chen Shao, el profesor Lin dijo lentamente: «Sé que no eres común. El calor continuará. El mundo cambiará. La tasa de supervivencia para la gente normal no llegará ni al 10%. Pero algunas personas evolucionarán primero». Chen Shao le lanzó una mirada burlona. «¿Evolucionado como Yang Chong?» El rostro del profesor Lin. «Ese es un costo necesario. El progreso científico siempre requiere que alguien vaya primero. Tú posees un rasgo evolutivo mucho más estable. Podríamos trabajar juntos y encontrar una manera para que la humanidad se adapte al nuevo mundo». Chen Shao respondió a la ligera: «No es necesario». Parte de él en realidad quería ver qué cara pondría el profesor Lin cuando se diera cuenta de que había sido rechazado. Efectivamente, el rostro del profesor Lin se ensombreció. «No tienes que negarte tan rápido. El calor continuará. Las enfermedades infecciosas se propagarán. Las formas de vida mutadas solo van a aparecer una tras otra. Trabaja conmigo y este conocimiento, esta tecnología te mantendrá vivo más tiempo. El tiempo se acaba para todos. Si cambias de opinión, las puertas de mi laboratorio siempre estarán abiertas para ti». Para cuando se dio la vuelta para irse, la expresión del profesor Lin se había vuelto completamente horrible.
aunque sus pensamientos permanecían helados y precisos. La estabilidad mental de Chen Shao era extraordinaria, y su conciencia defensiva estaba en un nivel completamente diferente. Claramente, no era un humano común. Comparado con los datos genéticos en bruto, un espécimen vivo valía mucho más. Chen Shao, no escaparás de mí. Chen Shao bajó la vista hacia la jeringa que el profesor Lin había dejado y casi se rió. Realmente había envuelto la experimentación con humanos vivos en el lenguaje de la noble ciencia. Si Chen Shao no se deshacía de él pronto, la paz no duraría mucho más. Ya que el profesor Lin estaba tan obsesionado con estudiar la evolución, Chen Shao le dejaría ver con sus propios ojos cómo era la verdadera evolución, y el mutante que estaba ante él era la primera obra maestra del profesor Lin. Signos vitales estables. Los niveles de adrenalina han cruzado el umbral. Proceso de mutación completado. La señal de cognición racional ha caído a cero. Aferrándose al equipo de laboratorio con emoción, el profesor Lin murmuró: éxito, odio, miedo, dolor. Realmente son los catalizadores perfectos. Yang Chong, has renacido. Ahora ve y completa tu primera misión. Tráeme a Chen Shao vivo. Al ver eso, Su Rui preguntó confundida: ¿usar personas vivas para crear monstruos? ¿Es este realmente el camino de la evolución humana del que siempre has hablado? El profesor Lin no le respondió directamente. En cambio, preguntó con calma: esta es tu primera vez participando en un experimento desde que entraste al programa. ¿Qué se siente? Mientras hablaba le dijo que completara el último paso del procedimiento. Su Rui se estaba resistiendo claramente. Profesor, esto es experimentación humana, ya ha cruzado la línea ética. Pero el profesor Lin permaneció tranquilo. Ética, Su Rui. Cuando llega el apocalipsis, la moralidad se convierte en un lujo. Su sacrificio puede darles a más personas la oportunidad de sobrevivir. Después de decir eso, él personalmente abrió la puerta del laboratorio. Yang Chong, ve ahora. Tráeme a Chen Shao. Gruñendo en voz baja, Yang Chong se quedó mirando la puerta abierta, y luego salió disparado como una bestia que finalmente ha roto su jaula. No tardó mucho en llegar al vecindario de Chen Shao, pero cuando forzó la entrada, la casa estaba completamente vacía. Justo entonces, Yang Chong percibió un olor familiar, y giró la cabeza bruscamente. No muy lejos detrás de él, Chen Shao estaba apoyado bajo un árbol a la sombra y dijo con una sonrisa burlona: vaya, vaya, Yang Chong, así que realmente eres tú. Unos días separados y te has convertido en todo un espectáculo. Así que dime, ¿debería seguir llamándote Yang Chong o debería empezar a llamarte Wang Kai? Yang Chong rugió y se abalanzó sobre él, forzando las palabras en ráfagas entrecortadas. Chen Shao. En el momento en que salieron esas palabras, la fluctuación emocional a su alrededor se disparó aún más. La eficiencia de recolección aumentó en más de un 30%. Interesante. Retrocediendo mientras hablaba, Chen Shao dijo: vamos, baja, vayamos a un lugar con un poco más de espacio. No voy a pelear contigo en la puerta de mi casa. Olvídate de molestar a los vecinos. Si destrozas mi casa segura, no podrás pagarla. Con eso, llevó a Yang Chong hasta el estacionamiento subterráneo. Al instante siguiente, Chen Shao apareció frente a él y dijo fríamente: ahora prueba un poco de mi corte espacial. Pero para su sorpresa, el golpe acertó y Yang Chong salió completamente ileso. Chen Shao estaba genuinamente sorprendido. No esperaba que la piel del tipo se hubiera endurecido a este nivel. Diciendo el nombre de Chen Shao entre dientes, Yang Chong intentaba claramente atraparlo durante la ventana de recuperación después de un ataque y sujetarlo en un solo movimiento. Lástima que Chen Shao todavía tenía la ventaja absoluta en velocidad. Mientras esquivaba, Chen Shao no dejó de provocarlo. Yang Chong, siempre fuiste todo músculo y nada de cerebro. Ya ni siquiera puedes hablar como un humano. Y en serio, tu nuevo aspecto es feísimo. El profesor Lin tiene un gusto terrible. Quizás la próxima vez te presente a un barbero decente. Incapaz de atrapar a Chen Shao por más que lo persiguiera, a Yang Chong no le quedó más que una rabia impotente. Pero entonces, de repente, dejó de perseguirlo. La furia en su interior comenzó a multiplicarse por segundo, y los ya grotescos músculos de su espalda comenzaron a retorcerse y mutar aún más. Las alarmas sonaron instantáneamente en la cabeza de Chen Shao. Pero antes de que pudiera reaccionar por completo, se giró por un momento y Yang Chong había desaparecido. Sintiendo que algo andaba mal, Chen Shao se giró bruscamente y vio a Yang Chong rugiendo mientras aparecía detrás de él. Afiladas púas de hueso seguían saliendo de su cuerpo. Chen Shao adoptó instantáneamente una postura defensiva y retrocedió a toda velocidad. Aún así, una de las púas alcanzó un punto vital. En la sala de vigilancia, el profesor Lin estalló en carcajadas. Mutación de segunda etapa. Un aumento emocional puede desencadenar también una mutación morfológica. Su Rui registra todos los datos, pero el corazón de Su Rui ya vacilaba. ¿Era este realmente el camino que salvaría a la humanidad? Antes, Chen Shao solo había querido provocar a Yang Chong y recolectar puntos de emoción. En cambio, había impulsado la mutación aún más. Yang Chong se había convertido en un monstruo cubierto de púas de hueso, y esas púas ya habían dejado a Chen Shao gravemente herido. Yang Chong no le dio tiempo para recuperarse. Después de mutar, su poderoso cuerpo se abalanzó como un proyectil, y Chen Shao instintivamente levantó ambos brazos para bloquear. La fuerza de ese ataque superó con creces lo que Chen Shao esperaba.
Su corazón dio un vuelco e inmediatamente cambió su peso tratando de escabullirse hacia un lado. Lo que no esperaba era que la velocidad de reacción de Yang Chong después de la mutación se hubiera vuelto tan rápida. En el instante en que Chen Xiao se hizo a un lado, esas garras afiladas como navajas ya se dirigían hacia él con una violenta ráfaga de aire. Incluso entonces, el panel del sistema seguía mostrando que las estadísticas de Yang Chong continuaban aumentando. Al mismo tiempo, la habilidad de Chen Xiao, corte espacial, estaba finalmente cerca de cumplir su condición de mejora, así que abrió la boca de nuevo y se burló de Yang Chong, diciendo que ahora se veía ridículo, como un erizo gigante. Como era de esperar, el mutado Yang Chong estaba listo para estallar a la menor provocación, y Chen Xiao no tenía intención de detenerse ahí. Antes, cuando cobrabas dinero de protección en el viejo distrito, al menos tenías las agallas para blandir un tubo de acero en una pelea de verdad. Ahora te has puesto unas cuantas inyecciones, te han crecido un montón de huesos y de repente crees que eres alguien. Ese maldito Dr. Lin te dice a quién morder y tú vas y los muerdes, así que ¿qué eres sino un perro? Viendo los puntos de emoción que salían de Yang Chong sin parar, Chen Xiao no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. Pero no era el único complacido, en los ojos del profesor Lin. El pico emocional acababa de superar el umbral y la densidad ósea de Yang Chong había aumentado otro 5%. Para él, Chen Xiao era prácticamente un regalo del cielo por ayudar a impulsar a Yang Chong aún más. Mientras Su Rui, a su lado, todavía no podía entender por qué Chen Xiao estaba haciendo todo esto. Justo entonces, Yang Chong finalmente completó otra ronda de mutación y cada púa de hueso en su cuerpo se tiñó de rojo sangre. Una púa tras otra salían disparadas salvajemente de su carne. Chen Xiao, sin embargo, se mantuvo completamente tranquilo mientras se movía con ágil precisión, esquivando cada púa mortal mientras continuaba provocando a Yang Chong con sus palabras. Por fin, los puntos de emoción negativos que había reunido alcanzaron el umbral para una evolución de habilidad. En el momento en que Yang Chong expuso una apertura, Chen Xiao activó la grieta espacial, aniquilación. Las púas de hueso que Yang Chong disparó fueron tragadas al instante. Le quitó algo a su cuerpo y dijo fríamente a través de ello: tu sujeto de prueba es bastante decepcionante. La próxima vez, envíame uno que de verdad sepa pelear. Las venas en la frente del profesor Lin se hincharon de inmediato. Pero lo que lo llenó no fue ira, era pura hambre por un espécimen perfecto. Pero, muy bien, Chen Xiao, realmente eres diferente. Chen Xiao solo respondió secamente que simplemente le había hecho a Yang Chong el favor de darle un final adecuado, considerando que una vez fueron vecinos. Pero justo entonces, se oyeron pasos detrás de él. Un extraño se acercaba lentamente mientras aplaudía diciendo: impresionante, realmente impresionante. El hombre misterioso que antes solo se había atrevido a contactar a Chen Xiao a través de mensajes secretos ahora estaba parado abiertamente frente a él. Chen Xiao inmediatamente se volvió cauteloso ante la repentina aparición de Chen Shixing, porque era obvio que el hombre había observado toda la pelea con Yang Chong de principio a fin. Como si sintiera la tensión en el aire, Chen Shixing habló primero. Esa pelea de recién fue impresionante. Tal como pensé, esta puede ser una era de desesperación, pero también será la era en que los dioses comiencen a surgir. Chen Xiao podía percibir vagamente el significado más profundo de esas palabras. Pero según toda lógica, en este momento, aparte de él y el profesor Lin, nadie más debería saber que los poderes siquiera existían. Comenzó a reunir energía espacial en silencio, listo para luchar o retirarse en cualquier momento. Pero Chen Shixing no prestó atención a su sutil movimiento y dijo con calma: con la precisión y la fuerza destructiva de tu habilidad, no hay forma de que seas un producto inacabado hecho por Lin Guodong. Al oír eso, Chen Xiao se puso aún más en guardia y comenzó a sospechar con más fuerza que Chen Shixing podría ser uno de los hombres del profesor Lin. Pero lo siguiente que dijo Chen Shixing borró esa sospecha, porque resultó ser la misma persona que le había enviado un mensaje de texto a Chen Xiao antes, y le había advertido que se mantuviera alejado del profesor Lin. En ese momento, lo único que Chen Xiao todavía no podía entender era cómo Chen Shixing había conseguido su número en primer lugar. Chen Shixing soltó una risa silenciosa y dijo sin rodeos que en un apocalipsis donde las viejas reglas ya se estaban desmoronando, rastrear un número de teléfono era casi pan comido. Además, el grupo ARC al que pertenecía tenía su propia red de inteligencia. Mi nombre es Chen Shixing y estoy aquí en nombre de ARC para invitarte a unirte a nosotros. Podemos ofrecerte ayuda real. Pero para Chen Xiao, la llamada organización ARC no importaba mucho en absoluto. Lo que realmente importaba era el hecho de que los usuarios de habilidades habían comenzado a aparecer antes en su vida. Aún así, Chen Shixing siguió hablando sin parar de los beneficios de unirse a ARC, hasta que Chen Xiao finalmente le siguió la corriente y preguntó: ¿y qué es exactamente ARC? Chen Shixing respondió con calma: ARC es una organización para encontrar individuos despiertos. Creemos que el mundo está a punto de sufrir una transformación masiva y solo las verdaderas élites merecen portar el arca de una nueva era. Y tú claramente calificas. Chen Xiao, puedo ofrecerte cosas que Lin Guodong nunca podría. Podemos hacerte más fuerte.
No a través de una mutación grotesca, sino permitiéndote mantener tu razón, controlar tu poder y entrar en un verdadero camino de ascensión más allá de la humanidad ordinaria. En el momento en que escuchó eso, Chen Shao entendió. Oh, eso era todo. Ark era solo otro nido de fanáticos. El mundo podría haber cambiado, pero él seguía siendo el tipo de persona que no creía en dioses, demonios o ninguna doctrina sagrada. Y más que nada, Chen Shao odiaba que otras personas decidieran su camino por él. Ya fuera un completo loco como Lin Wudong o un autoproclamado hipócrita de élite como Chen Shixing, no iba a elegir a ninguno de ellos. Sigo mi propio camino, estoy acostumbrado a estar solo, no necesito que nadie me enseñe a vivir y definitivamente no necesito unirme a ningún grupo de arte. En lugar de enojarse por el rechazo, Chen Shixing parecía admirar a Chen Shao aún más. Dejó de intentar persuadirlo y simplemente se dio la vuelta para irse, ofreciendo solo un último recordatorio. En un mundo al borde del colapso, el crecimiento salvaje puede mantener a alguien con vida por un tiempo, pero no para siempre. El día que te des cuenta de que la fuerza de una persona tiene límites, las puertas de Ark seguirán abiertas para ti. Con eso, la figura de Chen Shixing se desvaneció lentamente. Observando los rastros que dejó, Chen Shao pensó para sí que nada de eso era realmente asunto de Chen Shixing. Aún así, fue interesante. El hombre parecía emocionalmente estable, pero aún así había contribuido con bastante emoción negativa. En cuanto al supuesto límite del que habló Chen Shixing, Chen Shao demostraría con sus propias acciones que no era un muro final en absoluto. Era solo la línea de partida bajo sus pies. Pero antes de eso, era hora de poner fin a toda esta farsa con el profesor Lin. Para poner fin a ese desastre, Chen Shao irrumpió personalmente en el laboratorio del profesor Lin, y allí vio algo que nunca olvidaría por el resto de su vida. Esta era la visión de Lin Wudong del progreso científico, repugnante hasta la médula. Mientras Chen Shao seguía pensando, el profesor Lin apareció lentamente a la vista. No le sorprendió en absoluto ver a Chen Shao aquí. A sus ojos, un espécimen perfecto como Chen Shao nunca podría conformarse con una vida ordinaria. Así que Yang Chong realmente perdió. Aún así, si logró traerte hasta aquí, entonces al menos su muerte tuvo algún valor. ¿Qué pasa? ¿Finalmente te has decidido? Listo para dedicarte a la gran evolución de la humanidad. En cuanto a Chen Shixing y su supuesta Ark, no son más que hipócritas vestidos con túnicas sagradas. Escucha con atención, Chen Shao. Cada paso del progreso humano se ha construido sobre cadáveres y ríos de sangre. Tu habilidad es un tesoro enviado por el cielo. No debería desperdiciarse en las insignificantes preocupaciones de la gente común. El profesor Lin siguió divagando, completamente ajeno al abierto disgusto en el rostro de Chen Shao. Solo cuando finalmente escuchó suficiente, Chen Shao interrumpió fríamente. ¿Ya terminaste de hablar? ¿Qué demonios tiene que ver el progreso de la humanidad conmigo? Antes no me importaba lo suficiente como para molestarme con tus tonterías, pero realmente no debiste haber perturbado mi paz. Mientras las palabras salían de su boca, Chen Shao activó silenciosamente su habilidad espacial y atacó al profesor Lin sin dudarlo. Así que simplemente tendré que borrarte. Pero el profesor Lin presionó tranquilamente el botón. Chen Shao, eres realmente demasiado joven. Si te dejé entrar aquí, entonces, por supuesto, ya tenía una forma de retenerte. Después de tu pelea con Chang Chong, ¿cuánta fuerza te queda realmente? ¿Por qué no te comportas y te quedas conmigo? Te ahorrará mucho dolor. Chen Shao respondió con una sola palabra fría, no. Al escuchar eso, el profesor Lin inmediatamente presionó el botón de nuevo. Entonces, solo queda un final para ti. En el instante en que terminó de hablar, los contenedores de vidrio de todo el laboratorio explotaron. Chen Shao levantó rápidamente un brazo para protegerse. Cuando forzó la vista para abrir los ojos de nuevo, vio a toda una manada de humanos mutados rugiendo mientras se abalanzaban sobre él. A su nivel actual, no temía a los mutantes que el profesor Lin había cultivado. El problema era su número y la forma en que sus patrones de ataque se superponían caóticamente. En poco tiempo, un esquive fallido fue suficiente para que su brazo derecho recibiera un fuerte golpe. Al ver eso, el profesor Lin estalló en una risa triunfante. «¡Quédate aquí, Chen Shao! Te haré aún más fuerte». Chen Shao solo se burló. «¿Crees que unos cuantos monstruos sin cerebro son suficientes para retenerme aquí?» Mientras luchaba contra ellos, ya descifré su patrón de ataque. Sus estadísticas físicas son fuertes, claro, pero sus movimientos son rígidos. Su flexibilidad es terrible. No pasó mucho tiempo antes de que Chen Shao encontrara una apertura y aniquilara a todo el grupo con un solo golpe de aniquilación espacial. Pensé que tendrías algo más impresionante que esto. ¿De verdad pensaste que 3 monstruos serían suficientes para detenerme? Profesor Lin, tú eres el ingenuo que ha vivido 40 o 50 años para nada. Mientras hablaba, Chen Shao caminó hacia el profesor Lin con una intención asesina emanando de él. Viendo el miedo en el rostro del hombre, no dudó ni por un segundo. Un corte espacial le atravesó directamente la garganta al profesor Lin. Agarrándose el cuello, el profesor Lin forzó un sonido entrecortado. Vaya, Chen Shao, eres realmente impresionante. Pero todos los datos sobre el suero de mutación ya han sido enviados. Las semillas han sido plantadas. Este mundo solo se va a poner más interesante.
Esas palabras se quedaron con Chen Shao, pero en su condición actual, regresar al refugio para recibir tratamiento era lo primero. Justo en ese momento, la asistente del profesor Lin Surui de repente lo llamó. Si intentas volver caminando así no llegarás a casa. Tranquilo, no estoy aquí para hacerte daño. Mientras decía eso, se acercó sosteniendo un fluido restaurador, diciendo que podía detener la hemorragia rápidamente y estabilizar sus heridas. Chen Shao acababa de matar al profesor que ella tanto admiraba. Sin embargo, Surui no solo no hizo ningún movimiento para vengarlo, sino que incluso le entregó todos los suministros de investigación que él había dejado. Resultó que desde que se enteró de que su maestro había estado realizando experimentos con humanos, la culpa la había estado carcomiendo sin parar. Entregar esos suministros era la única forma en que podía aligerar esa carga, aunque fuera un poco. Aún así, Chen Shao se mantuvo cauteloso con ella. Ni siquiera se atrevió a usar el tratamiento que ella le ofreció de inmediato. Después de todo, acababa de matar al hombre que ella una vez idolatró. Surui claramente esperaba esa respuesta. Tiene sentido que no confíes en mí, pero hay cosas aquí que podrías necesitar. Si todavía tienes fuerzas, ven conmigo. Medio sospechando, Chen Shao la siguió a un almacén lleno de medicamentos raros que nunca se podrían encontrar afuera. Mi maestro sabía que el calor no desaparecería. Todo esto fue acumulado para él. Le gustaba hablar de sacrificarse por la ciencia, pero la verdad es que le tenía más miedo a la muerte que nadie. Él ya no necesita estas cosas. Y yo también me voy. Toma lo que necesites. Considéralo mi disculpa en su lugar. Solicité ser su estudiante de posgrado porque solía ser el tipo de científico que realmente respetaba. Fue solo recientemente que me enteré de que había estado realizando experimentos con humanos. Puede que no haya participado directamente, pero aún así me convertí en cómplice. Me voy al norte a otro instituto de investigación para seguir haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Si sigo viva, quiero crear una cura real algún día, no un veneno que convierte a la gente en monstruos. Chen Shao vio a Surui alejarse sin decir una palabra. Habiendo vivido ya una vez en este mundo, no le quedaban ganas de desenredar los nudos morales de nadie más. Lo único que quería era vivir cómodamente en este apocalipsis. Después de despojar el lugar de todos los suministros útiles que el profesor Lin había dejado, Chen Shao incendió toda la instalación. Mientras tanto, la ola de calor global continuaba empeorando. La temperatura exterior promedio ya había subido a 58 grados Celsius. La Oficina Meteorológica Mundial emitió otra alerta de calor de nivel rojo. El permafrost se había derretido por completo, se estaban liberando cantidades masivas de metano, y los expertos advirtieron que el efecto invernadero había entrado en una espiral de muerte irreversible. Después de ver eso, Chen Shao apagó la pantalla. El mundo exterior solo se iba a volver más duro. Los suministros eran suficientes por ahora, pero sus puntos de emoción negativa estaban peligrosamente bajos. Afortunadamente, el agua se había convertido en una moneda fuerte, lo que significaba que era el momento perfecto para cobrar un pequeño impuesto emocional. Así que Chen Shao contactó a Muzong inmediatamente. Los dos organizaron rápidamente una reunión con un comprador en un lugar oculto. No pasó mucho tiempo antes de que una figura se acercara apresuradamente. Este comprador parecía del tipo despiadado y no perdió tiempo en mostrar lo que había traído. Chen Shao le echó un vistazo y dijo secamente: en circunstancias normales, esto valdría 2 botellas. ¿Pero parezco el tipo de persona que negocia con justicia? Hoy te llevas una. En el segundo en que esas palabras aterrizaron, la ira del hombre se disparó por las nubes. Al ver eso, Chen Shao presionó aún más. ¿Ya estás enojado? Entonces el precio acaba de cambiar de nuevo. Sigue siendo una botella, pero primero dices esto: hermano Shao, eres un santo. El hombre se negó a decirlo durante mucho tiempo. Solo después de que Chen Shao le advirtiera que esperar más empeoraría aún más el precio, finalmente apretó los dientes y escupió las palabras. Chen Shao asintió con satisfacción. Buen chico, la próxima vez trae más. Quizás entonces te deje cambiarlo por más de media botella. En el camino de regreso de un trato, Chen Shao se encontró con el anciano Wang. Anciano Wang, ¿por qué sigues fuera tan tarde en lugar de descansar? Fue entonces cuando se enteró de que la tía Lu Yuan del complejo vecino estaba criando sola a su nieto y que el niño había sufrido un golpe de calor. Con los constantes cortes de agua y electricidad, no podía arreglárselas sola, así que el anciano Wang le estaba llevando un poco de agua. Chen Shao le advirtió que en tiempos como estos, el agua se volvía más valiosa cada día y que cuidarse a sí mismo debería ser lo primero. Pero el anciano Wang claramente no se lo tomó en serio. Solo suspiró y dijo: sé lo que quieres decir, pero ya soy lo suficientemente viejo como para no poder soportar ver a un niño sufrir. Con eso, entregó la botella de agua en la casa de Lu Yun y le instó repetidamente a que se asegurara de que el niño la bebiera de inmediato. Pero en el momento en que se fue, Lu Yun comenzó a maldecir en su corazón. Ese viejo bastardo tardó una eternidad y solo trajo una botella. Vergonzoso. Mañana lloraré un poco más y tal vez pueda sacarle otra botella con engaños. Lo que lo hizo aún más frío fue que ella no había querido el agua para salvar a su nieto en absoluto. Se acercó y llamó suavemente a una puerta bien cerrada. Un hombre con una bata de laboratorio blanca salió casi de inmediato. Lu Yun cambió instantáneamente a una expresión mansa y obediente y dijo en voz baja:
Señor Shao, esta es la ofrenda de hoy.